El poder celestial es una fuente de energía tremendamente fuerte que se ha ocultado en lo profundo de este planeta durante cientos de años. Las brujas que poseen el poder celestial han sido temidos por toda la humanidad. Como resultado, las brujas fueron oprimidas y obligadas a retirarse a un lugar malo sobre la neblizada. La tierra restante se llama Imperio, hogar de muchas personas que han sido dañadas por las brujas. Desde entonces, la guerra entre estas dos naciones ha continuado sin fin. Es por eso que el protagonista masculino, Iska del Imperio, ha jurado que terminará esta guerra. Mientras tanto, la protagonista, Alice, hará todo lo que esté en su poder para crear un mundo donde las brujas no estén oprimidas, pero podrán cumplir sus deseos. Hace un año, Iska fue nombrado el santo más joven del imperio cuando solo tenía 15 años. Sin embargo, usó su poder para liberar a una bruja femenina que había sido encarcelada por el imperio. En ese momento, la niña no entendía por qué un santo quiere salvar su vida, pero Iska no explicó mucho, solo dándole algo de dinero y comida para poder entrar su camino para escapar. Debido a este incidente, Iska fue sentenciado por los líderes del imperio, lo que le hizo pasar un año en prisión. Consideraron las acciones de Iska un gran crimen que no podía ser perdonado, pero ahora han liberado a Iska para que pueda redimirse. La misión de Iska es eliminar a alguien llamado Ice Disaster Witch. Ella es descendiente de la bruja suprema de la nación nebulizada. En el pasado, la bruja suprema una vez hundí el imperio en un mar de fuego. También informaron a Iska que la bruja de hielo es una bruja de sangre pura que posee un enorme poder celestial. Pero Iska afirma con confianza tiene experiencia en la lucha contra Telsias. En este punto, sus superiores le devolvieron la espada de hierro negro de Iska. También prepararon un vehículo para llevar a Iska al campo de batalla en unas pocas horas. Antes de llevar a cabo su misión, Iska solicitó que sus superiores le permitieran colaborar con sus 3 excompañeros de equipo. La primera es una niña llamada Nen que trabaja como servidor en un restaurante. Segundo es un joven de cabello blanco llamado Shin. Hoy, Shin vino a informar a Nen que Iska había sido liberado y que todo el grupo se reuniría para partir hacia el campo de batalla esta noche. Esa noche, Iska llegó al punto de reunión temprano para esperar al grupo. Un momento después, Shin llegó diciendo que había informado a todos. Justo cuando terminó de hablar, Nen condujo y saltó a abrazar a Iska después de no verlo durante un año. Incluso su claro lavado Mitritsu Element trayó su mochila para reunirse con todos, aunque tiene 22 años. Es la persona más corta del grupo. Hoy, Mitsuri está muy feliz de que el equipo de operaciones especiales que comete se haya reunido después de un año. En el auto, Jin informa a todos sobre esta misión. Su oponente es la bruja del desastre de hielo. Fue para esta misión que Iska fue lanzada por el imperio. Después de escuchar esto, el líder suspiró, creyendo que Iska había sido creado por los superiores, porque en el pasado, la bruja de hielo había eliminado el rodeado militar del imperio y sobrevivió a regresar. También escuchó que la bruja de hielo es el mago celestial más fuerte de la historia. Pero Jin cree que no importa que un Fort sí no sé nada sobre Iska. La información de Iska se ha mantenido en secreto desde que fue encarcelado, por lo que el enemigo seguramente estará demasiado seguro y sin preparación. Iska también alentó al líder del equipo de que él haría lo mejor que podía, por lo que no debería preocuparse, porque él será el que ponga fin a esta guerra. Después de varias horas de conducir, el grupo llegó al reactor de armas construido por el imperio. Nin acababa de completar la revisión del vehículo antes de dirigirse al campo de batalla, y escuchó que el reactor aún no estaba completo. Por lo tanto, las tropas estaban siendo enviadas al fronteriza para defensa. Shin también sabía que cada vez que el imperio construye un reactor, es atacado por brujas, por lo que el ciclo de guerra ha estado sucediendo durante cientos de años sin fin, a menos que alguien lo suficientemente poderoso se ponga de pie para terminar la guerra, o las negociaciones de paz tienen lugar entre los dos países. En el cano, al líder del equipo recibe con una llamada de sus superiores de una unidad en el campo de batalla en el que había enfrentado a una bruja celestial, por lo que el equipo de Iska se le envió para ayudarlos. Justo en este momento, Nin sintió que algo estaba mal, por lo que inmediatamente recogió al líder del equipo y salió del auto. Tanto Iska como Jin son un poco saben que habían sido emboscados por las fuerzas enemigas. Jin creía que el enemigo había bailado la línea de defensiva y se al bosque. De eco, justo cuando terminó de hablar, una bola de fuego voló hacia el desde atrás, por lo que Iska inmediatamente dirigió su espada negra y cortó la bola de fuego por la mitad. Al ver a pasar al enemigo, Jin le recordó al líder del equipo se hizo a un lado, luego disparó al enemigo. Pero el enemigo poseía medio del viento para que la bala no tuvo efecto. Sin mencionar que las brujas habían usado media artillería para derrotar a los 4 miembros del grupo. Aunque el líder del equipo estaba muy preocupado, permanecía extremadamente tranquila, porque él, Jin y Nin habían preparado tácticas para enfrentar al enemigo. Inmediatamente, Nin controló el lanzado de misiles desde el automóvil para abrir la batalla. Por otro lado, la criada de Alice llamada Rin corrió hacia adelante para apoyar a sus compañeros de equipo. En realidad, el ataque con misiles de Nin estaba destinado a crear un desvío para cegar al enemigo. Aprovechando esa, Iska y Shin se separaron para lidiar con cada enemigo uno por uno. Primero, Iska atacó al de Feremashik que estaba atacando desde la distancia. Hábilmente saltó para esquivar el ataque y noqueó al enemigo en el acto. El restante no entendía cómo Iska podía esquivar incluso la magia,
por lo que le hizo saber que fue el resultado de años de duro entrenamiento. Luego la nocó con solo un golpe. Por otro lado, Shin también hizo que todas las fuerzas enemigas golpearan con balas paralizantes, lo que hace que permanecieran quietas. Justo cuando todo parecía haber terminado, un golem fue convocado de repente. Rin no desperdició palabras y controló el monstruo para atacar a Iska. Sin embargo, Iska solo necesitaba un golpe de espada para que el monstruo perdiera un brazo. Iska sabía que este era un enemigo bastante fuerte, por lo que le pidió a sus compañeros de equipo que regresaran y pedían refuerzos. Mientras se cuadrarás para detener a oponente hasta que apareció la bruja de hielo. Justo después de eso, Rin recuperó el golem y lanzó una lluvia de lanzas hacia Iska, pero Iska cortó toda la magia, dejando a Rin extremadamente asombrado. Dijo que solo quería conocer a la bruja de hielo. Al escuchar esto, Rin se enojó mucho y arrojó todo su oponente, pero sin ningún efecto. Mientras tanto, Iska había rodado detrás de Rin y había colocado su espada sobre su hombro. Rin dijo que preferiría morir antes que revelar algo sobre la bruja de hielo. Después de escuchar esto, Iska dio ligeramente, dando a Rin la oportunidad de escapar. Inmediatamente dibujó una daga, con la intención de participar en un combate cuerpo a cuerpo con Iska, pero su oponente era una espadachín, por lo que no tenía ninguna oportunidad. En ese momento, le ganó exposing the airfield, obligando a Iska a saltar hacia atrás. Alice había alegado y dijo a Iska que ella era el hielo que estaba buscando. Con esas palabras, Alice lanzó el gran hechizo de desastre de hielo, lo que provocó que una gran ría se congeló en sus segundos. Este movimiento asombró a Iska, que no esperaba que la bruja de hielo fuera tan poderosa. Rin también advirtió a Alice que el oponente no era una persona común. Su espada podía atravesar la malla, pero a Alice no le importaba eso en absoluto. Ella había congelado todo el reactor del Imperio y lo destruyó en un atravesar de hoyos. Luego advirtió a Iska que si él luchaba contra ella, sufriría la escalofrío, por supuesto. Iska no tenía miedo de Alice porque su propósito de venir aquí era capturarla. Al ver esto, Alice creó inmediatamente una pared de hielo para aplastar a Iska. Luego vino una lluvia de espadas, obligando a Iska a dibujar su segunda espada para defenderse. Y bajo los continuos ataques de Alice, Iska fue herido en muchos lugares de su cuerpo. En este punto, Alice pensó que el poder de Iska era limitado, pero Iska despertó su espada blanca para crear una lluvia de espadas idénticas a la de Alice. Cerca, Rin estaba muy sorprendido, sin entender cómo Iska también podría usar magia celestial. Iska luego le cargó directamente a Alice, por lo que creó una flor de hielo para empujarlo hacia atrás. Al mismo tiempo, Lee aconsejó a Iska que se rindiera porque no podía tocarla. Sin embargo, Iska todavía luchaba con la creencia de que si se rindía, la guerra nunca terminaría. En este punto, Iska mostró un aspecto determinado que hizo que Alice saltara hacia atrás. También compartió que continuaría luchando hasta que derrotó al imperio y unificó al mundo. Su propósito era crear un mundo pacífico donde las brujas no se invadan, pero mientras hablaba de la paz y tal, Alice se resbaló de repente y quedó directamente a donde estaba Iska. Aprovechando el momento, el joven inmediatamente atrapó a Alice, siendo muy avergonzado. En este momento, los compañeros de equipo de Iska se habían acercado, por lo que Alice saltó de sus brazos y pidió a Rin para retirarse. Al mismo tiempo, advirtió a Iska que la próxima vez que conocieran sería su aniversario de la muerte. Tan pronto como Alice se fue, los tres miembros del equipo de Iska regresaron. Ahí las dos chicas estaban muy felices de ver que Iska todavía estaba a salvo contra un oponente tan fuerte. Pero después de la reciente batalla, Iska sintió que quería hablar más con Alice. Esa noche, Alice se bañó durante una hora entera sin salir, dejando a Rin algo confundido. Resultó que las palabras de Iska antes la habían dejado pensando constantemente, por lo que Alice decidió que mañana tendría que salir a un cambio de pasaje para relajar su mente. Mostró un par de boletos para una obra llamada The Tragic Love of the Family Nate. Carol, esta obra se llevará a cabo en un teatro en la ciudad neutral ante los dos pases. A la mañana siguiente, Alice llegó al teatro para disfrutar de la obra de un humor melancólico. Resultó que esta obra era sobre una historia de amor entre dos personas que son enemigos. Alice incluso había empapado su pañuelo con lágrimas y todavía estaba llorando. Entonces, un joven detrás de ella le dio a Alice su pañuelo para usar temporalmente. Cuando terminó la obra y las luces se encendieron, Alice se sorprendió al ver que la persona sentada detrás de ella era Iska. El enemigo de Alice fue la persona en la que había estado pensando desde la noche anterior. Iska no podía dormir al pensar en Alice. Cada vez que cerraba los ojos, apareció la imagen de su oponente a la mañana siguiente. El joven se despertó con una cara demacrada. Compartió con su líder de equipo que toda la noche no pudo dejar de pensar en esa batalla. Pero el líder del equipo pensó que era porque el interruptor de hielo era demasiado fuerte, por lo que Iska sufría un trauma psicológico. Inmediatamente pensó en una forma de ayudar a Iska a cambiar su atmósfera para curarlo. Poco después, el líder del equipo llevó a Iska a su habitación. Principio. Estaba muy emocionada hasta que Iska descubrió su colección de ropa interior súper linda que colgaba en la casa. Entonces, el líder del equipo rápidamente escondió todo e hizo té para ofrecer a su invitado. Luego le dio a Iska un boleto para ver una obra de teatro en la ciudad neutral, creyendo que después de que él disfrutó de la obra, su espíritu sería más alegre. Un momento después, Iska tuvo un sueño con su maestro. En ese momento, Lee había entregado a Iska la espada negra, diciendo que esta era la única esperanza de restaurar la paz mundial. Despertando de su sueño,
Iska fue informada por Nene que estaban a punto de llegar a la ciudad neutral. Iska también mencionó que solo tenía un sueño con su viejo maestro. Esa persona había confiado una gran responsabilidad con Iska, por lo que en el futuro tendría que esforzarse más. El jugo de Hoy fue sobre el Emar entran jovial en el measure de 2 pases en amigos. Ay pronto tendrán que enfrentarse en el campo de batalla. Lo que hizo que Alice fuera muy desconsolada al ver a la chica frente a él llorando mucho. Iska le dio su pañuelo. Cuando terminó la obra, la niña tenía la intención de pagar su pañuelo, pero Iska dijo que era solo un artículo barato y cuando se encendieron las luces, Alice se sorprendió al descubrir que la persona detrás de ella era Iska, pensando que Iska era un tipo escapa a las mujeres. Alice decidió matarlo lo mismo, pero dado que esta era una ciudad neutral, Rin le aconsejó a su amante que no fuera impulsiva, porque si lucharan, ambos serían expulsados de la ciudad de inmediato. Iska pensó que Alice era un crybaby porque durante la obra había llorado mucho, entonces Alice tuvo que mentir de que el polvo se había metido en sus ojos. No lloraba. A cuando veo a su amante siendo demasiado ruidosa, Rin tuvo que aconsejar que abandonara rápidamente este lugar, entonces Alice se despidió de Iska de manera noble y se fue primero. Una vez afuera, Alice tuvo que seguir mirando hacia atrás para ver si Iska le estaba siguiendo, porque el hecho de que Iska se había sentado detrás de él antes la hizo muy avergonzada. Pero Alice rápidamente se olvidó para encontrar en la tienda para el almuerzo o ligar. El personal informó que todas las mesas habían sido reservadas. Entonces Alice tuvo que aceptar sentarse en una mesa que había sido reservada por un invitado anterior. Justo después de eso, escupí toda su agua cuando veo que la persona que reservaba esta mesa era Iska. Oponente era un espadachín del imperio, por lo que Alice instruyó a Rin en no ser descuidado. Además, no podía irse porque sería un acto de temer al enemigo. Entonces, Alice aceptó sentarse con Iska y tomó el men al orden. En este punto, Iska también agarró el men, por lo que sus manos se tocaron accidentalmente. Así que Iska tímidamente deja que Alice ordene primero, pero Alice también quería dar paso a su oponente, por lo que los dos ordenaron al mismo tiempo. Casualmente, ambos habían leído una lista de comida postre que era exactamente lo mismo. Sorprendente la cara, Iska compartió que la pasta era su plato súper favorito. No solo los ingredientes, sino también el condimento fue delicioso. Después de escuchar esto, Alice también estaba feliz de decir que Ryumen y Lee gustaba comer pasta fría en días calurosos como este, y al ver a los dos charlando amigablemente, Rin miró a su amante, aconsejándole que mantenga su dignidad. Iska era la enemiga, por lo que no podía reír y hablar felizmente con él así. Esa noche, Rin prometió mantener de loco suicidio hoy en secreto de la reina. Aunque no pelearon, Alice todavía se encontró con el enemigo y esperaba que su amante tirara el pañuelo de Iska. No lo mantuviera más, porque en el futuro, Iska se convertiría en un monstruo aterrado y sería un gran obstáculo contra las brujas. Pero ahora a Alice ya no le importaba la guerra. Ella solo culpó a Rin por siempre molestar, no dejarla disfrutar de una buena comida con Iska. Mientras tanto, Iska nuevamente no pudo dormir después de la reunión con Alice. Del mismo modo, de este lado, Alice siguió sosteniendo el pañuelo de Iska y no pudo cerrar los ojos. En su sueño, Iska recordó el momento en que fue entrenando con su maestro. En ese momento, el tren había golpeado una manada de monstruos, haciendo que se descarrile. Por eso está autor. El maestro también dejó que Iska salga para participar en un combate real, pero después de reducir los monstruos, su espada se rompió por la mitad. Casualmente, Alice también estuvo presente en el tren Malik para salvar la vida de Iska, y cuando se despertó, Iska se dio cuenta de que de hecho tenía una conexión con Alice de antes. Hoy, el grupo de Iska tuvo que participar en un ejercicio de entrenamiento militar repentino, como siempre. El líder del equipo era el más lento en comparación con los miembros, y estaba luchando por pedirle agua a todos. Pero nadie se detendría. En ese momento, un conocido para sí saluda al grupo. El era miembro del equipo es el militar llamado Lisa. Hoy Lisa vino a para anunciar que comandaría al equipo de Mitchell en la próxima misión. Por cierto, ella también preguntó sobre la situación de Iska, sabiendo que a menudo sufre de insomnio. Parece que el viaje para ver la obra en la ciudad neutral todavía no sabe cómo es feliz Iska. Entonces Lisa le dio un boleto para una exposición de arte que acababa de ganar de sus compañeros de equipo. Lisa había estado en el ejército durante mucho tiempo, por lo que no estaba interesada en el arte. Por lo tanto, Iska sería una persona más adecuada para que pase el boleto. De este lado, Alice fue a conocer a su madre, la reina, después de recibir una citación. Resultó que la reina había escuchado sobre el encuentro de su hija con un espadachín que era un santo del imperio. Entonces ella le informó que los santos eran seres muy poderosos nacidos para servir al imperio, hace 100 años. El antepasado de las brujas había luchado contra 10,000 santos, pero Han sobrevivió, y ese señor también tenía un hermano gemelo que era el primer rey de Nebulis. Después de que el primer rey murió, el imperio estaba muy feliz pensando que el antepasado se había ido. De hecho, el antepasado todavía estaba vivo actualmente celado. Sin embargo, el celo del antepasado ahora se está debilitando. La reina descubrió esto justo cuando Alice luchó contra Iska en el bosque el otro día. Normalmente, el poder celestial reacciona cuando el sujeto es en peligro. Entonces,
Cuando el celo del antepasado se debilitó, demostró que había sentido peligro de Iska. Entonces la reina le preguntó a su hija si sabía algo sobre este espadachín. Al escuchar esto, Alice recordó el momento en que Iska despertó la espada blanca. Entonces se preguntó si esa es la razón por la cual el antepasado reaccionó así. En cuanto a la reina, al a la academia investigar mis información sobre Iska, mientras le indicaba a su hija que no vaya a la batalla hasta que supiera quién era realmente Iska, debido a que no tuvo que ir a la batalla. Alice se sintió un poco aburrida, entonces decidió ir a la ciudad neutral una vez más para visitar. Ella pensó que conocer a Iska la última vez fue solo una coincidencia. Entonces, para estar a salvo, Alice ya no iría al teatro para ver obras de teatro. Sin embargo, las cosas no siempre ven según lo planeado. Tan pronto como Alice llegó a la ciudad, Iska ya había aparecido allí. Incluso tenía un bolito de exhibición de arte idéntico a Alice's. Se preguntó por qué un soldado imperial vendría aquí con tanta frecuencia. Iska respondió que esta exposición fue de un artista imperial, así que no había nada extraño en él y viniera aquí para verlo. En cuanto a Alice, ella creía que el arte no tiene fronteras, por lo que también guardaba sus obras. Después de escuchar esto, Iska invitó a Alice y Gentos para poder guiarla al Museo de Arte. Pero Alice era segura de sí misma y why no corda con Iska, prefiriendo solo para estar seguro. Entonces la belleza se perdió por completo en un callejón lleno de ratas, lo que la aterrorizó. No fue hasta esa tarde que Alice encontró su camino de regreso a la fuente. Testificar la paz de esta ciudad hizo que Alice se sintiera muy triste. En ese momento, Iska también regresó al mismo lugar y se encontró con su oponente. Dijo que había dado la vuelta al museo, pero que no vio a Alice en ningún lado, sabiendo que estaba perdida. Él regresó aquí para guiarla a Ali, pero Alice reveló que él era la princesa de la nebulización, y Iska era una santa, por lo que no podían ir juntos. Al escuchar esto, Iska se dio cuenta de que Alice era la princesa del país enemigo, y repitió las palabras de Alice de que el arte no tiene fronteras. Finalmente, Alice y Sepp felizmente siguieron a su oponente. Cuando llegaron al museo, Iska le explicó cada pintura a Alice, y escuchó atentamente a cada palabra que Iska dijo sin perder una oración. Incluso les gustó la misma pintura, así como la forma en que el autor la pintó. Pero de repente, Alice recordó que Iska era la enemiga, por lo que no quería ser más amigable con él. Al final de la tarde, Alice le compró a Iska una botella de agua como agradecimiento al principio. Iska se negó, pero en realidad no tenía dinero con él. Por cierto, Alice también le preguntó a Iska cuántos años tenía este año, y cuando lo escuchó decir que solo tenía 16 años, Alice sabía que era un año mayor, pero mientras hablaban, Iska se durmió, demostrando que estaba muy cansado. El joven incluso accidentalmente descansó la cabeza sobre el cartón de leche de Alice como si fuera una almohada, dejando a Alice sin palabras porque Iska no estaba en guardia en absoluto. Los dos eran enemigos, por lo que ella podía terminarlo de inmediato. Al regresar, Iska recibió inesperadamente órdenes de sus. Instaron a Iska a capturar el hielo que vivo y traerla de regreso al imperio. Mientras tanto, el líder del equipo y el grupo fueron inundados con papeleo militar, por lo que Iska compró cuidadosamente a Mitsuri una botella de refresco de jengibre que más le gustaba. Pero Shin no tocó que Iska compró una botella en lugar de una lata como siempre. Resulta que el joven había adoptado el hábito de beber agua embotellada como Oles. En este momento, Lisa contactó al grupo de Iska para informarles que los superiores querían convocarlo. Habían revisado todos los informes de Iska y de dirigente Betala, aunque Iska había hecho una contribución significativa al alejar a Hilo que lejos del imperio, no fue suficiente para restaurar su título de santo anterior. Después de todo, todavía era una persona que había cometido crímenes serios contra el paz, así que esta vez le habrían dado a Iska una nueva misión para capturar al loco vivo. Al regresar a su habitación, Iska se sintió extremadamente en conflicto porque anteriormente había tenido salas memorables con Alice. Después de pensar por un tiempo, Iska llamó al lado del equipo para pedir un de libre en el entrenamiento mañana. Dijo que necesitaba ir a la ciudad neutral para conocer a alguien. Al ver a Iska tan determinado, el líder del equipo acudió inmediatamente, pero con la condición de que él lo acompañara. Era muy consciente de que la cara de Iska estaba actualmente muy tensa, por lo que, como buen líder del equipo, Mitsuri tuvo que cuidar a los miembros de su grupo. Después de escuchar esto, Iska estuvo de acuerdo, esperando su ayuda mañana. Por otro lado, Alice estaba pensando en Iska después de separarse con él anteriormente. Alice no había dañado a Iska, pero llamó a un taxi privado para llevarlo de regreso al territorio del imperio. Ella consideró esto como pagarlo por guiarla hoy. Un momento después, Rin regresó para informar a su amante sobre los resultados de la investigación sobre los antecedentes de Iska anteriormente. Iska había sido nombrada como el santo más joven en la historia del imperio. Después de escuchar esto, Alice tenía mucha curiosidad por qué es que era tan fuerte, pero no sabía nada de él. Entonces Rin continuó que después de ser nombrado santo, Iska fue revocado y fue encarcelado. La razón era que había liberado a una bruja celestial que había sido capturada por el imperio. Al escuchar esto, Alice le resultó difícil de creer. Pregunta por qué Iska salva a una bruja, pero la confronta en el bosque antes. Entonces Alice le pidió a Rin que investigara qué bruja Iska había liberado. Después de escuchar esto, Rin prometió que habría resultados en unos días, y tan pronto como Rin salió, Alice recogió el pañuelo de Iska y lo miró. En este momento, la reina apareció de repente.
por lo que Alice tuvo que esconder el pañuelo a sus espaldas. La reina sabía que su hija estaba muy interesada en el espadachín imperial, por lo que le recordó a Alice que el imperio era el enemigo número 1 de Nebulis. En el pasado, habían habido muchos magos haciéndoos perder la vida, por lo tanto, su deseo era derrotar y derrocar al imperio pronto. Incluso los artistas del imperio no fueron la excepción. Esas personas habían pintado realmente Kazan, por lo que ella nunca las perdonaría. Después de escuchar esto, Alice prometió recordar las palabras de su mella, por lo que la reina dio la habitación para dijar que su hija doma bien. Sin embargo, Alice no pudo dormir sin conocer el secreto sobre Iska. Entonces, Alice lama en la habitación, diciendo que mañana ella la ciudad neutral una vez más. Afirmó que se enteraba de las verdaderas intenciones de Iska a la mañana siguiente. El líder del equipo le a Iska en la ciudad neutral. A él le preguntó a Iska a quien había apurado conocer. El joven respondió que no había hecho una cita con esa persona, pero tenía la sensación definitiva de que se encontrarían. En este momento, Mitsuri vio una gata volando en el cielo, reconociendo que Alice. Iska le recordó al ladrón del equipo viera el automóvil justo en la entrada de la ciudad. De eco, tan pronto como salí del auto, Iska conoció a Alice nuevamente en la fuente. Por lo que Alice reconoció que él y Iska realmente tenía una conexión invisible entre sí. Por cierto, Iska también presenta a la persona que lo acompaña como líder del equipo del grupo. Mientras tanto, Mitsuri se preguntó quién era esta chica con 2 grandes cartones de leche. Por lo que Alice se presentó como la bruja de hielo, aterrorizando al líder del equipo. Alice sintió que este lugar no era adecuado para la conversación, por lo que invitó a Iska a moverse en otro lugar, y poco después, las 4 personas subieron a colina y miraron la ciudad neutral desde lejos. Alice se preguntó por qué los 2 países seguían luchando mientras la ciudad era tan pacífica. Pero de hecho, tanto ella como Iska sabían la razón por la cual los 2 países habían estado en guerra durante cientos de años. En este punto, Alice le preguntó a Iska por qué hace un año había liberado a una bruja. ¿Cuál fue su verdadero propósito? Iska respondió que era una niña de 13 años con solo un poco de poder. Si bien el imperio insistió en capturar a todos los magos, lo hizo para protestar contra ellos. Iska afirmó que su objetivo desde el principio había sido poner fin a la guerra, pero ciertamente ninguno de los países lo escucharía. Por lo tanto, Iska había planeado capturar a un miembro de la familia royal de Nebulice como rehén. En ese momento, Nebulice estaría en el caos y obligado a negociar la paz. Después de escuchar esto, Alice pensó que el método era inútil en resolver en ella, porque incluso si Iska la capturó al imperio, a la reina no le importaría, nunca negociarían porque el odio de Nebulice por el imperio era muy profundo. Pero a través de esta conversación, Alice había entendido un poco el carácter de Iska, por lo que señaló a Iska y le aconsejó que estaba bajo su liderazgo. Después de escuchar esto, Rin pensó que esta idea era demasiado loca porque la familia real de Nebulice no la aceptará. Sin embargo, Alice dejó a un lado su mano, afirmando que estas eran sus palabras sinceras. Incluso prometió otorgar un título a Iska si él acordaba venir a nebulizar. Después de escuchar esto, Mitsuri estaba muy preocupada, temiendo que Iska fuera tentado. En este momento, llegó un viento negro, haciendo que todos no entendieran lo que estaba sucediendo. Una grieta espacial apareció en el cielo, por lo que Iska, el líder del equipo, retrocedió rápidamente. Aires dentro de la grieta apareció una mujer a Queen Alice Lam, el antepasado de las brujas. Por lo que Iska reconoció de inmediato que esta era la bruja suprema de la nebulización. Hace 100 años, había sobrevivido después de convertir el imperio en un mar de fuego. Después de escuchar esto, el líder del equipo pensó que Alice había llamado a sus cómplices aquí para emboscar a Iska, por lo que Alice tuvo que explicar que no sabía nada sobre esto. Justo después de eso, el antepasado usó magia para atacar a las personas a continuación, creando un mar de fuego idéntico a hace 100 años. En este lado, la reina, después de sentir los temblores, fue bajo tierra para verificar y descubrió que el antepasado realmente había escapado del sello, por lo que estaba muy feliz porque la gente imperial estaba a punto de ser eliminada por el antepasado. Sin embargo, las 4 personas en el grupo de Iska sobrevivieron después del movimiento del antepasado. Iska se preguntó por qué Alice, como descendiente, todavía fue atacada por ella. Explicó debido al sistema automático de defensa del poder celestial. Parecía que el antepasado quería apuntar a Iska porque sentía que era muy peligroso. Alice también dijo que conocía a Iska, tenía muchas emociones en su corazón, por lo que hoy vino a acuerdo para encontrarse con él para encontrar una manera de resolver los problemas entre los 2 países. Pero ahora el antepasado puede interferir, por lo que Alice la amarilló como una tanta. Entonces Alice corre frente al antepasado, esperando que se detuviera, pensando que Alice estaba del lado del imperio. Continuó usando el fuego para que desapareciera de la tierra. Veo que Alice estaba en peligro y corre hoy usó su cuerpo para proteger a su amante. Pero la resistencia de Rin era demasiado débil, pronto se quedó impresionada. En espanto, Rin resolvió gravemente herido, dejando a Alice mai en pánico y sin saber qué hacer. Por lo que Iska alentó con coma Alice a usar Ice Magic para enfriarla primero. Luego le pidió al líder del equipo que llevara a la criada al hospital para recibir tratamiento experto.
mientras evacuaba rápidamente a los residentes porque una feroz batalla estaba a punto de venir. Inmediatamente, Iska dibujó ambas espadas y avanzó con Alice, y el antepasado inmediatamente reconoció al propietario de la espada como Crossway. Después de escuchar esto, Iska preguntó cómo sabía el nombre de su maestro, pero no se molestó en responder y convocar a Magma de Underground para atacarlos a ambos. Al ver esto, Iska se combinó con Alice para destruir su movimiento. Al ver a Alice de pie del lado de Iska, el antepasado la acusó de traicionar a la familia real, y personas como Alice necesitaban ser eliminadas de inmediato. Pero Alice usó la magia de hielo para detener el flujo de magma del antepasado, y dijo fue el antepasado que la atacó primero. Por lo que ahora ya no el héroe de la nebulización. El antepasado dijo que nunca se consideraba un héroe y su propósito de nacer era solo destruir el imperio. Después de escuchar esto, tanto Iska como Alice sabían que hace 100 años, él era la esperanza liderando a las brujas, pero al mirar sus acciones, ambos entendieron que esta era ya no necesitaba al antepasado. Lo que ambos necesitaban era un futuro brillante donde el mando podrá tener paz. Por lo tanto, el antepasado debe regresar a su lugar y dormir por otros 100 años. Con esas palabras, ambas se movieron directamente hacia el antepasado, listos para recibir su ataque. Al ver esto, el antepasado cultivó alas. Luego creó un dragón de fuego, haciendo que ambos esquiven a un lado. Incluso podrá usar la magia de hielo y la magia de la tierra para crear un línea atacando a las dos personas. Entonces, Iska inmediatamente saltó alto para que Alice usara el gran desastre de hilo para congelar primero al león. Pero esta vez se había cambiado a usar magia de viento para crear un viento negro para volarlos a ambos. Entonces Iska metió sus dos espadas en el suelo y sostuvo la mano de su compañero de equipo. Al ver esto, Alice le aconsejó a Iska que lo soltara para que no fuera barrido también, pero Iska pensó que él y Alice estaban teniendo las mismas emociones. El comportamiento agresivo del antepasado impidió que los países negociaran la paz. Por lo tanto, Iska fue a pelear con Alice para derrotarla para cumplir con sus dos deseos. Después de escuchar esto, Alice fue muy conmovida y recuperó su equilibrio. Inmediatamente lanzó un hechizo de hilo muy poderoso hacia el antepasado, rompiendo con éxito su capa de defensa. Al ver a Alice como demasiado problemática, el antepasado lo que hace que la arrojaran a un lado. Mientras tanto, Iska estaba avanzando violentamente, atravesando dos mágicas del antepasado, y Alice había creado todo un camino de nieve y hielo, creando conditions para Iska entre el golpe final. El Krakow fue al antepasado al que cosa la enemistad loco hizo que la durar cientos de años. Pero no se molesta en responderle que en la lanza de fuego lanzada hacia Iska. Al ver esto, Alice creó inmediatamente una flor de hielo para actuar como un escudo para ayudar a Iska a continuar avanzando. Iska se acercó al antepasado y se cortó las alas. Y él creía que la próxima vez que se despertara, este mundo ya estaría en paz. Justo después de eso, el antepasado cayó a la grieta espacial, devolviendo un cielo pacífico. E Iska regresó a Alice para responder a su pregunta de antes, que él era un hijo del imperio, por lo que no pudo transferirse a la nebulización. Después de escuchar esto, Alice entendió que a partir de ahora, los dos volverían a ser oponentes como antes, pero los dos habían cesado temporalmente las hostilidades y se acostaron para disfrutar de la espléndida puesta de sol, porque ahora ninguno de ellos tenía la fuerza para luchar. Al salir del campo de batalla, el equipo de Iska fue a un área de entretenimiento para aliviar su estrés. Sin embargo, era un tipo tan desafortunado que perdió todo su dinero. Nen pensó que tal vez esta máquina estaba rota, por lo que no estaba dando dinero. En cuanto al líder del equipo, al ser una adicta al juego, decidió intercambiar dinero por monedas para jugar en otra máquina, dejando a Iska sin palabras porque todas las máquinas eran las mismas. Y todo el grupo se preguntó por qué estaban en este lugar maldito lleno de juegos de azar. Resulta que eso nos da Lisa le había dado al equipo City Mitsuri unas vacations antes de encontrar en una nueva misión. Pero el líder del equipo pensó que la próxima misión debe ser muy difícil para justificar un descanso tan largo, así que decidió jugar al máximo para que no se arrepintiera. Shin pensó que el líder del equipo estaba pensando demasiado hasta el punto de la confusión. Después de todo, cada vez que iban al campo de batalla, todo el grupo siempre enfrentaba la muerte, por lo que no había que temer. Mientras tanto, Iska se preguntó por qué trajo a todo el grupo aquí hoy. Resultó que el líder del equipo quería ganar mucho dinero para comprar el último tanque 1662, así que hoy realmente esperaba que Luke alcanzara el premio gordo una vez en su vida. Con este tanque, todos podrían retirarse de manera segura si algo sucediera. Aunque este era una idea extraña, Jin ayudara al líder del equipo a ganar. Después de escuchar esto, se volvió aún más entusiasta, prometiendo hacerse rico para comprar casas para todo el equipo. En este momento, Alice y Rin también estuvieron presentes en el casino. Debido a que Alice estaba en su tiempo libre, la criada la había traído aquí para relajarse, pero a Alice solo le gustó la ciudad neutral y no tenía interés en el juego. Al escuchar esto, Rin descubrió que Alice quería coquetear con ese espadachín imperia, por lo que Alice tuvo que fingir que tenía intenciones puras, no oscura, con él. Justo después de eso, ambos hermanos para probar suerte, mientras que Iska y el líder del equipo habían perdido su dinero sin ganar una vez. Rin alentó a su amante dijo fue la diosa de la victoria la bendecirla, pero Alice solo se preocupaba cuando sería libre de conocer a Iska, así que Rin tuvo que recordar a Alice que esta era la gara, no una boda,
para Dija y Sora. Después de escuchar esto, Alice se despertó de su fantasía. Recordando que Iska se había negado a unirse a su lado, hasta que ahora Alice estaba usando el juego para aliviar su tristeza. En su primer guerra, Alice copia el premio gordo, Amazing Ring, el dinero que como una cascada, haciendo que la gente se reúna para admirar su suerte. Nin, aunque no se familiarizó con Alice, vino a felicitarla por su gran victoria, y Nin creía que con este dinero, el líder del equipo podía comprar el tanque que quería. Al ver esto, Alice inmediatamente le dio a Nin todas las monedas en su mano porque era una princesa y no le gustaban estos juegos de juego. Mientras que el líder del equipo estaba triste por perder todo su dinero, Nin trajo una ola de dinero nuevo, diciendo que alguien que solo tenía un gran le había dado estas monedas. El líder del equipo se preguntó si esa persona era un hombre rico de Dubai, por lo que Nin describió que la persona se parecía mucho a una princesa con cabello dorado. Después de escuchar esto, Iska pensó en silencio en Alice, pero pensó que no podría ser una coincidencia. Después de salir del casino, Alice y Rin caminaban por las calles. De repente, Alice descubrió una tienda de fortuna a lo largo del camino y tenía curiosidad por probarla. Aquí, la adivina miró a Alice y ya sabía que quería ver su destino con respecto al amor, por lo que Alice explicó nerviosamente que había un hombre joven un año menor que ella y quería saber cuándo se encontrarían en privado. Después de escuchar esto, ahora adivinó cuál las tarjetas del destino y declaró que los dos tenían una conexión apretada que no podía romperse. A él siempre estaba más cerca de Alice, por lo que solo necesitaba buscar un poco para encontrarlo. Dejando la tienda de fortuna, Alice pensó que sus palabras sonaban muy razonables, pero algo vagas. Rin también pensó que esto era solo fortuna, por lo que su amante no necesitaba preocuparse. Pero justo cuando Alice se había ido, el grupo de Iska también pasó, y también tenía curiosidad porque su fortuna le dijera una vez para ver dónde estaba Alice ahora. Iska compartió que inicialmente se conocieron en el campo de batalla. Luego se conocieron en un título y luego tuvieron caminos muy agradables juntos. Pero la anciana miró las caras del destino y le dijo a Iska que no necesitaba decir nada más porque la persona que estaba esperando actualmente estaba muy cerca. En este lado, Lisa había sido convocada por sus superiores para una nueva misión, que en el valle del Border Sur había aparecido fuente de energía celestial llamada vórtices. Si el vórtice cayera en las manos de Nebulis, sería un desastre para el imperio. Un vecino muy fuerte con el nombre de Santo ya estaba allí, pero los superiores todavía querían enviar refuerzos. Después de escuchar esto, Lisa ya sabía que los superiores querían enviar nuevamente al equipo Seed al campo de batalla, por lo que al regresar, contactó con entusiasmo al equipo Seed para informarlos en la misión. Primero, Lisa eximió a todo el equipo de las próximas sesiones de entrenamiento porque esta misión era muy importante. Explicó que las primeras brujas habían aparecido hace 100 años, cuando una fuente de energía llamada Vortex los había elegido para otorgar poder. Se había formado un nuevo vórtice en el Valle del Sur. Si Nebulis obtuviera eso, nacería una bruja muy poderosa, por lo que el trabajo del equipo 7 sería ir al campo de batalla para evitar eso. Con esas palabras, Lisa deseó todos van a suerte al completar la misión y al ligo colgar. De este lado, Alice todavía estaba mirando el pañuelo de Iska, preguntándose dónde estaba ahora. En este momento, Rin le informar a Alice sobre un mensaje de la princesa Sisbaldica para que una nueva fuente presente en el Val del Sur. Actualmente, el imperio había enviado tropas para controlar el norte. Después de escuchar esto, Alice estaba muy indignada porque acababa de aprender esta noticia. Resulta que entre las tres grandes familias de Nebulais, hemos escritos, por lo que una familia llamada Dawn había ocultado deliberadamente esta información para poder delvirtes para sí mismos. Después de escuchar esto, Alice fue inmediatamente a la familia Dawn para averiguar cuál con Enheiser. Al llegar, Alice sintió que realmente no era bienvenida, y el jefe de la familia, llamado Lord Max, había planeado emboscar a Alice, pero Rin lo descubrió rápidamente. Dijo que tenía un poder mágico muy débil, por lo que siempre tuvo que elevar esto por defensa propia. Pero a Alice no le importaba su poder, ella solo quería saber por qué la familia Dawn ocultó deliberadamente la existencia del vórtice. Y él se defendió, diciendo que tenía que pasar tiempo verificando que era realmente un vórtice antes de que pudiera informar. Después de escuchar esto, Alice se fue inmediatamente porque esta conversación fue una pérdida de tiempo, por lo que el señor también envió a Alice con una advertencia para tener cuidado con sus decisiones. A la mañana siguiente, el lado imperial había establecido un campamento militar justo al lado del valle. Iska le preguntó al líder del equipo si los superiores sabían algo sobre el incidente del antepasado el otro día, pero Mitsuri dijo que informó muy vagamente, por lo que los ancianos no sabían nada. En ese momento, el líder del equipo se reunió con su antiguo compañero de equipo Nozo después de un año de no verse. A los dos se abrazan cariñosamente. Sin embargo, no sonó que Mitsuri no había crecido en absoluto, por lo que el líder del equipo estaba muy avergonzada, diciendo que había crecido con Tom. Un momento después, llegó el santo Namel, por lo que todos los soldados se alinearon cuidadosamente. Shin e Iska sabían que Namel era parte de la fuerza de asesinato de élite del imperio, y la demanda óptica que usaba Namel también fue creada por el imperio para ayudarlo a camuflar. Aku, Namel les intereses principales a los soldados. Primero, asegúrese de que el vórtice no caiga en las manos de Nebulice. En segundo lugar, si la misión falla, destruye el vórtice a toda costa. Y tercero,
A nadie se le permite interponerse en su camino para eliminar las brujas. Con esas palabras, todas las unidades se infiltraron en el valle para buscar el vórtice. Pero todo es día. El equipo de Iska no recibe ninguna señal del Vortex. Además, no se informa a través del comunicado que 3 unidades habían desaparecido. Podrían haberse comprometido con brujas y haber perdido la vida. Después de escuchar esto, Mitsuri sugirió que el grupo regrese a la base para nuevos pedidos. Namel también se informó que de un total de 32 unidades, 3 grupos habían desaparecido. Pero no le importaba eso y les ordenó que continuaran buscando el vórtice. Esto hizo que los miembros del equipo SID se sintieran más incomodos porque Namel no envió a un equipo de rescate para encontrar a las personas desaparecidas. Incluso Iska se sintió indignado, por lo que iría a conocer a Namel para ver lo que estaba pasando. Después de todo, él vio a vez su antiguo compañero de equipo tan pronto como se conocieron. Namel recordó que Iska era la traidor del imperio. Ahora había sido degradado a un soldado, por lo que no tendrá derecho a hablar con él. Lo tentó. Namel expuso a Iska sin ninguna explicación. Entonces Mitsuri tuvo que defender a Iska como la líder del equipo SID. A él le unió todo su coraje para preguntar a Namel por qué no fue a rescatar a las personas desaparecidas. Como resultado, no explica una palabra. Sin embargo, el líder del equipo no estaba triste, pero regresó al barrio para ducharse más cómodamente. Y cuando salió, se intentamente exultó, dejando a todos sin palabras. Al ver al líder del equipo avergonzado, Iska habló, aconsejándole que se calmara, pero pensó que ya no podía casarse, así que hizo que Shin asumiera la responsabilidad. Mientras tanto, Alice planeó ir a la mañana para verificar la situación del vórtice. Después de escuchar esto, Rin pensó que su amante iba a Lee para conocer a Iska, pero Alice afirmó que iría en su capacidad como princesa para ver lo que la familia Dona quería hacer. En este lado, el señor había venido a encontrarse con Besos para partir hacia el valle esa noche. Y esta chica era un mago muy poderoso de sangre pura perteneciente a la familia Dona. A la mañana siguiente, Alice llegó al lugar prohibido protegido por las brujas. Inicialmente siguieron las órdenes del Sina, sin permitir que Alice esa cara, pero Alice acaba de avanzar. Y de hecho, el vórtice emitió un flujo de energía muy poderoso. Entonces él se volvió para preguntarle al señor Shore si esto era lo que él quería monopolizar, pero el señor lo negó porque el flujo de vórtice acababa de aparecer. En espanto, visto haber regresado después de una ronda de reconocimiento, entonces el señor la presentó con orgullo como el genio mago de la familia, así como el primo de Alice. Pero los Besos nunca habían interactuado con los extraños desde su nacimiento, por lo que no sabía quién era Alice. Alice se preguntó si los Besos solo podrían luchar contra esos imperiales. El señor afirmó que Besar era mucho más fuerte que Alice, y después de tomar el vórtice, lanzaría una guerra a gran escala con el imperio. Hizo era locuros magos de Nebulize habían corrido Hazer durante los últimos 100 años. En este lado, el equipo 7 había recibido información sobre la detección de poder celestial en la base militar, por lo que Shin pensó que el enemigo había invadido la base del imperio, y ciertamente los soldados desaparecidos fueron captados por ellos, pero el equipo 7 no necesitaba volver al apoyo, pero continuó recibiendo órdenes de buscar el Vortex. En este momento, el líder del equipo descubrió un pilar de luz por delante. La energía que emitió era muy fuerte, por lo que Nin afirmó que este era el vórtice, pero Jen sabía que su equipo no era el primero en encontrarlo. Porque un orden de otro equipo estaba acelerando directamente en esta dirección. Mitsuri vio que era el equipo de Nozo, por lo que estaba muy feliz de apresurarse y abrazarla. Pero ahora Nozo reveló su verdadera cara, que era de Nebulize. La misión de Nozo era capturar a todos los soldados imperiales, por lo que mantuvo al bien del líder del equipo. Luego todo el equipo retiró la cinta para revelar el sello mágico. Ahora el líder del equipo se dio QNTNT con su mejor amiga era el enemigo, pero era demasiado tarde. Había sido controlada por su magia de rayos, haciendo que su cuerpo no pudiera moverse. Pero en este momento, un golpe de espada invisible había reducido a 2 personas en el equipo de Nozo. Resultó que la persona que había golpeado era Namel, que posee una armadura óptica de camuflaje. Había investigado que de los soldados imperiales había espías y cualquiera que se interpusiera en su camino tendría que morir. El que yacía en el suelo vio esto y arrojó magia a Namel, creando una oportunidad para que Nozo escapara con el rehén, pero lo terminó en el acto y luego arrojó un cuchillo hacia Nozo. Sin embargo, Izuka cortó el cuchillo de Namel por temor a que el líder del equipo fuera golpeado, y Shin trató de dispararle a ellos, pero él había escapado. Dieko, Namel tiene la intención de lanzar una lanza para eliminar tanto a Nozo como a los Rihins, por lo que maldijo a Izuka como un tanto por si no hubiera interferido, y Semilla había estado muerta. Shin pensó que el objetivo ahora era seguirlos de cerca y luego acercarse al vórtice, pero Namel vio que Nebulize había rodeado el vórtice, demostrando que había caído en manos enemigas, por lo que decidió lanzar misiles a la base enemiga para eliminarlos a todos a la vez. Después de escuchar esto, todo el equipo 7 estaba muy ansioso porque su líder de equipo estaba atrapado allí. En este lado, Alice y el líder estaban llevando el desarrollo del vórtice. Alice pensó que su energía era demasiado pequeña, por lo que solo podía dar a luz a algunos magos. En este punto, un subordinado anunció que el espionoso había regresado, y Nozo se jactó con orgullo de su superior que había completado su misión y capturó a un soldado imperial. En cuanto a Mitsuri, reconoció que la niña frente a ella era una persona muy familiar. De hecho, anteriormente Mitsuri había ido con Izuka y conoció a Alice en la ciudad neutral, pero Alice tuvo que fingir que nunca se habían conocido.
Irene Haber notó que dolorosamente el oponente para revelar el secreto sobre la reunión en la ciudad neutral. Al ver a Rin actuar en el momento adecuado, Alice también suspiró de alivio. Ella creía que si aparecía el líder del equipo de Izuka, significaba que él también estaba participando en esta campaña. Entonces Alice le preguntó inmediatamente a Nozo sobre la base militar del enemigo y se dirigió a Lee. Resultó que Alice consideró esta una gran oportunidad para pelear con Izuka una vez más. Pero Alice si apresuró directamente a la base enemiga hizo que Rin pensara que su amante se había vuelto loca. Mientras tanto, el equipo 7 estaba siguiendo atrás para rescatar al líder del equipo, pero en ese momento, a misil lanzado por Namel se dirige directamente a la base enemiga, por lo que Nina estaba más preocupado por seguir sus cálculos. En solo 20 minutos, lanzará el siguiente misil. Sintiendo que no le quedaba mucho tiempo, Izuka instó al equipo a actuar rápidamente. En este lado, los magos se retiraban gradualmente del nivel para evitar el próximo misil, pero no se habían movido cuando Nin condujo directamente a la base. Tan pronto como Izuka salió del auto, descubrió que el líder del equipo estaba siendo torturado por Nozo, por lo que inmediatamente se apresuró a correr las cuerdas vinculantes para rescatarla. Nozo va esto a Arsmeja al Leo para atacar a Izuka, pero le acaba de hacer algunos golpes de espada. Hay todos los rayos neutrales. En este momento, pisas lentamente se sacó como un Titan. A él su magia para crear melones de espinas disparando hacia Izuka. Por no atacarlo, en lugar de tragar el misil que acaba de ser lanzado por el Imperio, dejando a Izuka boquiato. Sin saber qué tipo de poder era, y los besos habían recibido órdenes de su tío Lord, por lo que ahora eliminaría a Izuka aquí. Después de escuchar esto, Izuka inmediatamente rompió las esposas para el líder del equipo y le recordó que retrocediera, porque sabía que Besar era un mago muy peligroso de sangre pura. En este lado, Alice había llegado a la base militar del Imperio, pero no encontró a nadie. En este momento, Rin sintió una emboscada, por lo que empujó a Alice a un lado. Resultó que Namel había estado esperando aquí las brujas de las nebulosas. Según el informe de Nozo, Namel posee una radio óptica que podría volverse invisible, y Alice se sintió muy incómoda cuando esta persona había atacado, hiriendo a Rin, sin mencionar que Alice no había conocido la persona que necesitaba encontrar, por lo que ahora le deshojaría la ira. Mientras tanto, Kissing había usado magia de espinas para crear una serpiente atacando a Izuka, obligándolo a constar, porque donde las espinas se tocaban, tragarían objetos. Y al ver Besar atacando al azar, Izuka se apresuraba a cortar su magia. Después de un periodo de lucha, Kissing sabe que el oponente rechazó una santa del Imperio, por lo que cambia a la técnica de recrear objetos para crear el misil de antes. Luego de llevarlo directamente a donde él y Izuka estaban de pie. Mientras tanto, Namel se había vuelto invisible proactivamente para atacar a su oponente, pero Alice había reaccionado muy rápidamente con la magia de hielo, obligándolo a ser visible y retirarse a su posición original. A por eso esta autor, Alice había cambiado ataques de largo alcance, creando una lluvia de espadas disparando hacia su oponente, pero Namel había destruido cada espada, dejando a Alice muy asombrada. Incluso le disparó una espada a Alice, haciendo que Rin tenga que apoyarla. En espanto, Namel pensó que Alice era inferior, pero se atrevió a hablar en grande, por lo que expresó su sincera disculpa por subestimar a su oponente. A esta vez promete luchar en serio. Con esas palabras, Alice inmediatamente lanzó el gran desastre de hielo, haciendo que Namel dude en atacar. Después de solo unos segundos, la magia se había extendido, haciendo que toda la base se congelara en un abrir y cerrar de ojos. Namel también logró escapar, haciendo que Alice sintiera que pelear con él era solo una pérdida de tiempo. En este momento, ambas personas vieron una explosión justo en la dirección del vórtice, y besando el pensamiento después de tomar la explosión, parecía que Izuka se había evaporado, pero todavía estaba firme. Sorprendido a los espectadores, ahora Besos se dio cuenta de que Izuka era el sucesor de la espada negra que podría cortar la magia. Pero a Izuka no le importaba eso. Le preguntó a Kissing quién la había criado para convertirse en un luchador tan imprudente. Sin embargo, los Besos no se molestaron en responder y continuó creando un dragón de espinas para atacar a Izuka. Esta vez, Izuka había saltado a una esquina escondida y de repente rodó detrás de su oponente. Sabía que pisar era una persona muy fuerte, pero no podía controlar su magia, por lo que Izuka solo necesitaba usar la empuñadura de su espada para empujar suavemente. Ahí los Besos habían perdido todas sus fuerzas después de desmayar en el acto. Después de derrotar a su oponente, Izuka tenía la intención de traerla de regreso al Imperio, pero el señor había aparecido justo a tiempo para apuñalar a Izuka, hiriendo. Gracias a su fuerza física y velocidad de reacción, Izuka había evitado el punto fatal. El señor le aconsejó a Izuka que no pelee más, sino que se preocupe primero por sus compañeros de equipo. Con esas palabras, Levi Besos va a entregar una parte envio al líder del equipo que él cayó directamente al vórtice. Al ver esto, Izuka inmediatamente salió para saber a su compañero de equipo. Justo en ese momento, Alice había regresado al lugar, por lo que voló al vórtice con Izuka. Y después de un palabra de esfuerzo, Izuka finalmente abraza a su líder de equipo. Alice también lo sigue, preguntando de había estado estos últimos días. Solo porque Alice cree a la adivinó, él había ido hasta el campamento de soldados imperiales para encontrarlo, pero no pudo verlo. Y ahora Alice prometió salvar a Izuka con una condición: que los dos pelearían entre sí tan pronto como volvían al suelo. Después de escuchar esto, Izuka de inmediato estuvo de acuerdo porque siempre la consideraba oponente para derrotar.
por lo que Alice sostuvo la mano de Izuka y creó bloques de hielo para elevar a todos al suelo. Pero el vórtice de repente reaccionó con mucha fuerza, haciendo que Alice perdiera el control de su magia, e inmediatamente tuvo que soltar la mano de Izuka, haciendo que ambos continúen separados. El vórtice luego se evaporó, y Alice había sido arrastrada al suelo, por lo que estaba muy enojada porque la había obstaculizado en un momento tan importante. Ahora solo esperaba que Izuka sobreviviera hasta que se volvieran a conocer. A continuación, Izuka fue encontrada rápidamente por sus dos compañeros de equipo. Dijo que él y el líder del equipo acababan de caer en el vórtice, por lo que Nin estaba muy sorprendido. Preguntamos si Izuka todavía estaba viva, pero ahora Izuka no sabía cómo responder. Solo miró el pedazo de hielo en su mano y se le susurró que le debía una vida. Desde Krieges a casa, Alice ha sido distraídamente mirando a Lolillos. Ella siempre está pensando en Izuka y sosteniendo su mano en el vórtice el otro día. Incluso ella sorprendió accidentalmente el nombre de Izuka sin que Rin pregunte nada. Entonces Rin sabía perfectamente bien que Alice estaba demasiado atraída por ese espadachín. Sai Alice quisiera pelear en el tento. Rin arregla para Kusi Rin de inmediato. Anteriormente, habían conocido a Izuka 3 veces en la ciudad neutral, por lo que Rin creía que solo al continuar allí definitivamente encontrar. Después de escuchar esto, Alice estaba muy feliz y quería partir de inmediato, incapaz de esperar más. Pero ella no sabía que Rin también tenía sus propios planes. Mientras tanto, el líder del equipo estaba arrodillado para disculparse con el grupo. Solo fue capturada por un espía. Había puesto en peligro a Izuka, pero Izuka le animó a que no necesitaba disculparse tanto, mientras el líder del equipo regresara de manera segura. Eso fue lo suficientemente bueno. En este momento, Mitsuri tenía una sensación muy extraña en su brazo. Todos le preguntaron qué estaba mal, y Lisa abrió la puerta para saludar al grupo. Esta vez, Lisa le había dado el equipo Seed una misión extremadamente ficticia para infiltrarse en la soberanía de las nebulosas y encontrar una manera de capturar a la reina. Después de escuchar esto, tanto Izuka como Gin estaban molestos, pensando que la broma de Lisa no era divertida en absoluto. Él estaba acostumbrado a missions irrazonables, pero este era realmente imposible. Pero Lisa afirmó que el grupo completaría bien la misión porque atendía a un plan. Lisa entendió que en el imperio, cualquier persona descubierta con la marca de un mago se eliminaría de inmediato. Del mismo modo, en las nebulosas, la marca de un mago era como un pasaporte. Aquellos sin magos se mencionan estados, pero Lisa tendrá una manera de ayudar al equipo Seed e ingresar a Nebula sin ser detectado. Informará a los ditos del plan entre dichas, por lo que todos deben comenzar a prepararse. Mientras tanto, Alice y Rin habían estado tomando el sol en la ciudad neutral durante 3 días sin encontrar a Izuka. Entonces, Rin pensó que Izuka podría haber muerto después de caer en el vórtice. Pero Alice afirmó que Izuka todavía estaba viva y volvería a pelear con ella. Ahora solo necesitaban separarse, y definitivamente lo encontraron. Después de escuchar esto, Rin se sintió muy cansado del pensamiento de su amante. Sabía que el destino de Alice era convertirse en la próxima reina, pero de Zar, la soberanía de las nebulosas estaba teniendo un gran conflicto interno. Las hermanas de Alice en la familia real siempre buscaban oportunidades para apoderarse del trono, por lo que ahora era el momento de que Alice ganara los corazones de las personas para consolidar su posición. No era un momento para que Alice coquetara siempre con Izuka así. Por lo tanto, Rin encontraría una manera de reducir la conexión entre Alice y ese espadachín. En este punto, Men estaba discutiendo con el grupo cuál podría ser el plan de Lisa, pero todos de repente notaron que el líder del equipo todavía estaba incómodo debido a su hombro. Jin pensó que tal vez el líder del equipo era demasiado viejo, por lo que tendría dolor en las articulations, por lo que Mitsuri se defendió, diciendo que probablemente fue mordida por algo. Sin duda, todos pidieron al líder del equipo que se quitara la camisa para ver qué le pasaba, y cuando se levantó el hombro, todo el grupo se sorprendió al descubrir que era una marca mágica. Mitsuri había tratado de encontrar todo tipo de razones, pero ahora estaba muy en pánico, sin saber cómo explicar, por lo que Izuka la alentó a mantener la calma para que todos pudieran encontrar una solución. Gin confirmó que la marca que llevaba el líder del equipo era el vórtice. Normalmente, aquellos que llevan en Ford podrían no ser adecuados para el vórtice, pero cuando era el líder del equipo que iba en el vórtice, fue casualmente la persona adecuada para elegir. Después de escuchar esto, Mitsuri se derrumbó por completo cuando supo que se había convertido en una bruja, por lo que Gin sugirió que la líder del equipo debería entregarse para recibir clemencia si lo escondiera y fuera descubierto. Incluso Izuka quería que el líder del equipo la hiciera con calma. Si se entregó, todo el grupo encontraría todos los sentidos para reducir su ración para ayudarla a ganar libertad. Y había otra manera. Podría moverse para vivir en la ciudad neutral. Mientras no omitiera la maca, no había nada de qué preocuparse. Después de escuchar esto, Mitsuri fue muy conmovido que esta situación había implicado a todo el grupo. Pero Gin le aconsejó que no se preocupara porque todavía era la líder del grupo. Mitsuri solo necesitaba tomar una decisión, y el resto del grupo se encargaría de ello. Izuka también afirmó que nunca la abandonaría, por lo que Mitsuri loó mucho, agradeciendo a todos por sus corazones. De este lado, Alice estaba muy decepcionada porque después de muchos días no había encontrado a Izuka, pero todavía era optimista y no estaba dispuesta a rendirse. Alice incluso revisó las ubications de Divindan por la pesa. Mientras tanto, todo el equipo 7 se había reunido en la habitación de Izuka para encontrar la solución correcta. Y esta noche,
Nin se dormiría en la habitación del líder del equipo para ayudarla a mantenerse más tranquilo. Lo que tienen que hacer ahora era descubrir cómo superar los santos del imperio. Jin sabía que el incidente con Nozo era un espía había causado que el imperio controlara a los militares más estrictamente. Sai el líder equipo ocultara su marca durante toda su vida. Aunque debe ser descubierta, si Jin estaba completamente asqueado, sin saber qué hacer. Pero Izuka había mirado el bolito de exhibición de art white en la un plan para sí mismo. A la mañana siguiente, Izuka ha llevado al líder del equipo a la ciudad neutral para escandala temperamental. Mitchell también sintió que esto era razonable por cualquiera por vivir en la ciudad neutral. Además, la paz de este lugar la hizo sentir más aliviada. Izuka se preguntó si el imperio era tan pacífico hace 100 años. Según lo que sabía, en aquel entonces, el 60% de los países del mundo eran colonias del imperio. Hasta un día, apareció el poder celestial y dio a luz a las brujas. Desde entonces, el imperio había temido a las brujas y luego libró la guerra para oprimirlas. Pero Izuka creía que aún podría terminar esta guerra. En ese momento, el líder del equipo ya no tendría que ocultar su marca, pero viviría como una persona normal, y prometió que todo el grupo siempre estaría al lado de Mitsuri para ayudarla a superar esta tormenta. Aunque el líder del equipo estaba muy conmovido, ya no quería lograr. No era frecuente pudiera venir a la ciudad neutral, por lo que disfrutaría del ambiente tranquilo aquí. Dicho esto, el líder del equipo se despidió de Izuka para salir a comprar bebidas. Mientras tanto, Alice estaba paseando por un camino en la ciudad neutral, y también se preguntó si Nebulis podría lograr la paz como este lugar. Una era en la que nadie se llamaba bruja, ¿cuándo vendría? Izuka también pensó que si la guerra no terminaba, su líder de equipo nunca tendría libertad, pero pronto, la misión de todo el equipo será capturar a la reina Nebulizada. Suponiendo que capturaron a la reina, ciertamente no estaría a salvo con los santos del imperio. Esto solo empujaría aún más la guerra, haciendo que Izuka sea muy conflictiva. En este momento, Alice había venido a la plaza para buscar a Izuka como de costumbre. Al ver a un joven sentado a la sombra, Alice le pidió su permiso para sentarse juntos. Internamente, este joven era exactamente la persona que Alice estaba buscando. Por lo que inmediatamente le preguntan a Izuka sobre dónde se había estado escondiendo el porque no había venido acá. Él lo había estado buscando durante días y no lo había visto. Alice incluso tenía muchas cosas que quería decirle a Izuka, pero estaba tan feliz de que lo olvidara por completo. Sin embargo, Izuka le va una cara muy triste, por lo que no sabía lo que le estaba pasando. Inicial, Alice no quería sentarse en el mismo banco porque eran enemigos. Al ver esto, Izuka se puso de pie y le dio el banco. Finalmente, Alice también aceptó sentarse con Izuka, ya que eso sería justo. En espanto, Alice admitió que estaba muy feliz de ver que Izuka todavía estaba vivo después del incidente anterior de Vortex. Y se preguntó qué le estaba haciendo a Kohoi. Izuka le dijo que desde ese día, había encontrado muchas cosas que lo hicieron en conflicto. Después de escuchar esto, Alice tenía mucha curiosidad de recuerda que Izuka le contara los detalles. Al principio, Izuka no acuerda de solo porque en el campo de batalla debe haber enemigos, pero frente a los deseosos de Alice, no podía negarse. En ese momento, Rin había regresado, atrapando a su amante y el espadachín coquetando interés. Y también se sorprendió de que Izuka Annie pudiera sobrevivir después del incidente anterior. Casualmente, Rin había comprado más refrescos, por lo que le dio a Izuka una leita, diciendo que lo considerara un regalo de Alice. Al ver a Alice beber más agradablemente, Izuka también era su lato y tomó algunos sorbos. Al principio, olía algo un poco extraño, por lo que dudaba un poco, pero luego Izuka todavía intentaba un sorbo de ver, y justo después de eso, perdió toda su fuerza y se desmayó justo en el banco. Rin admitió que había mezclado una droga para dormir en la lata. Por lo que Izuka era así, esto hizo que Alice fuera muy incómoda porque Rin estaba tirando trucos en la ciudad neutral, pero Rin no quería justificar mucho su comportamiento. Incluso deseó haber puesto veneno en él, lo que hubiera sido mucho mejor. Con esas palabras, Rin llevó a Izuka lejos de la ciudad neutral a pesar de las protestas de Alice. En este momento, Mitsuri había regresado al lugar y descubrió que Izuka estaba siendo capturado por el enemigo. Alice tampoco dudó en hacerle saber que Izuka era muy peligrosa para nebulizar, por lo que tuvo que capturarlo. Después de escuchar esto, Mitsuri estaba muy enojado, sin esperar que esta fuera la verdadera cara de las brujas, por lo que accidentalmente había activado su marca mágica y corrió directamente hacia Alice. Al ver esto, Alice usó la magia de Hilo para retener al oponente. Luego, desde la ciudad con Rin, que Alice se sintió muy culpable, no pudo revelar su relación con Izuka con otros, y esa misma noche, Lisa había conocido al emperador a informar que el suceso de la espada negra, Izuka, había sido capturada por la bruja de hielo. Un momento después, Rin había puesto a Izuka en el auto y condujo directamente a Nebulis. Pero Alice sabía que si Izuka fuera descubierto, ciertamente se le haría una cadena perpetua o se ejecutaron, por lo que ordenó a Rin que lo llevara a algún lugar realmente seguro. Por supuesto, cuando se dio la orden, Rin no se atrevió a desobedecer y inmediatamente eligió un lugar temprano más cercano al MBZ sin punto de parada para todos. En este lado, Lisa había informado a sus superiores sobre la captura de Izuka por el enemigo. Había investigado testigos en el lugar que informaron que Izuka estaba siendo llevada a la zona 13 de Nebulis. Era una prisión que Nebulis solía encarcelar a los delincuentes que se opusieron a la reina, y una persona muy peligrosa, la Mademon Salinger, también estaba siendo encarcelada allí.
por lo que Lisa planeaba encontrar una manera de liberar a Salinger para pedirle que prestarle una mano para capturar a la reina. Después de escuchar el informe de Lisa, los superiores estuvieron de acuerdo con su plan. Mientras tanto, el equipo SEED está pensando en formas de rescatar a Izuka, pero estaba completamente desesperada. En este momento, Lisa había venido a conocer al equipo 7 con una caja muy especial. Ella dijo que había planeado con mucho cuidado para que todos rescaten a Izuka, como se dijo antes. Para infiltrarse en la nebulización, uno necesitaba tener una marca mágica, por lo que había traído esto para ayudar a todos a disfrazarse de brujas. Shin reconoció que la caja de Lisa contenía energía celestial inventada por el Imperio, y Lisa solo necesitaba celar uno en la mano de Nen, y la marca mágica apareció claramente. Pero Lisa dijo que esto solo existía externamente y iba a interesar después de una semana. Al ver esto, Shin recogió la caja y le pidió al líder del equipo que enrolara su hombro izquierdo. El fin es celar una marca en el hombro de Michiru, pero él atenda a una marca mágica. Lisa no prestó atención, por lo que no se dio cuenta, y Nen ayudaría a Shin a calmar una marca en su pierna, y ahora todos parecían brujas reales. Finalmente, Lisa asignó al equipo SEED la medida de entrar en la prisión para rescatar a Izuka. Lisa pensó afuera para causar problemas mientras realizaba otra misión, porque el verdadero propósito de la campaña era capturar a la reina. De este lado, Rin se había mudado cerca del área de la prisión, pero Alice había ordenado a la criada que saliera de la prisión y se detuviera en un hotel. Mientras Izuka estaba inconsciente, Alice tenía curiosidad por cómo se ven los hombres de Echo. Al tocar hombro o la cara de Izuka, sentí que era más áspero, más diferente de la suavidad que Alice poseía, por lo que Alice pensó que había ganado esta vez. Pero Alice de repente pensó que era realmente peligroso porque, después de todo, él era su enemigo número 1 en este momento. Rin tuvo que romperse repentinamente para evitar un gato, haciendo que el auto se temblara. Izuka accidentalmente se apoyó en el cartón de leche de Alice, avergonzada, empujándolo a un lado. Entonces Izuka también abrió lentamente los ojos, haciendo que ambas chicas se asustaran. Rin no esperaba que tuviera una resistencia tan fuerte a las drogas, y Alice trató de defenderse, diciendo que Izuka siendo capturado era su culpa. Recuerde, solo porque bebió eso. Ahora estaban. Después de escuchar esto, Izuka recurrió a Alice y le dijo que estaba muy decepcionado con ella. No podía creer que una princesa de Nebules tirara trucos para llevar a los niños a casa, por lo que Alice culpó todas las fallas a Rin, diciendo que no hizo nada. En este lado, el equipo 7 había cruzado con éxito la frontera de nebulización. De hecho, al revisar las marcas, la policía no tenía sospechas en absoluto. Lisa también observó a través de los binoculares que el equipo 7 había entrado sin problemas en el garaje de la prisión. De ahora en adelante, ya no pudo evitar el equipo 7, con la esperanza de que completen bien su parte. Un momento después, Rin había llevado a Izuka a un hotel real, y también advirtió a Izuka que estaba actualmente en territorio de nebulización. No tiene aleros en absoluto, así que no te resista, sea obediente y conviértete en prisionero de Alice. Con esas palabras, Rin y Alice llevaron a Izuka a una habitación muy espaciosa, y Rin tenía la intención de encarcelar a Izuka en otra habitación para garantizar la seguridad, pero Alice se opuso porque no quería ser conocida por maltratar a los prisioneros. Después de escuchar esto, Rin le hizo saber a su amante que todos los hombres eran bestias. Justo cuando Alice bajaba la guardia, él se apresuraba a tirarla. Y después de un periodo de persuasión, Alice miras a la habitación y Izuka se cuadrará en esta habitación para que Rin supervisara. Lisa también contactó al equipo 7 para detallar el plan para ellos. Ella les dijo que la prisión en la zona 3 era originalmente un lugar donde se concentraron muchas personas peligrosas de varios países, y la nebulización se había vuelto rica porque los países les habían pagado para vigilar a estos notorios delincuentes. Pero cuando hablaba, Lisa dudó un poco, por lo que dirigió al equipo 7 a un lugar para conocerlos en privado. Cuando se conocieron, Lisa los saludó, sorprendiendo a todo el grupo. De alguna manera, había llegado a antes del equipo 7. While Lisa se la presentó más lejos while record al grupo que se fuera rápidamente. Mientras tanto, Rin había hecho saber a Izuka que este era un hotel utilizado por la familia real de Nebulis. El propósito de Alice era simplemente encarcelar a Izuka hasta que se barri, pero Rin sabía que Izuka era un santo peligroso que en el futuro se convertiría en un obstáculo para Alice, por lo que ahora tendría que lidiar con el eco. Con esas palabras, Rin tomó un pelador de frutas y hizo un corte para fingir que era una víctima, y crearía una historia que Izuka ata primero para tener una razón para defensa propia. Después de escuchar esto, Izuka estaba muy molesto porque no había con ella, pero Rin no le importa y se apresuró a atacar continuamente, obligando a Izuka a escobar. Rin aconsejó a Izuka que renuncie obedientemente a su vida y no resistirá. Solo entonces podrá el sueño de Alice de unificar el mundo convertirse en realidad. En la habitación de al lado, Alice estaba leyendo cuidadosamente el men para ver cuál le gastaría a Izuka. De repente, recordó que Izuka tenía la misma preferencia que ella, pasta fuera, pero primero, también tuvo que pedir la opinión de Rin, para que esta chica no escuchara, por lo que fue a la habitación en contigo wife testigo Rin fue a Izuka en el sofá mientras luchaba. Izuka le había recordado a Rin que Alice estaba parada en la puerta, pero esta chica no lo creía, por lo que Alice tuvo que venir y tocar el hombro de Rin,
preguntando que Hu estaban jugando que era muy divertido, podría jugar con ellos. En este lado, el equipo 7 había entrado con éxito en la prisión para rescatar a Izuka inicial. Pensaron que Izuka estaba encarcelado aquí, pero después de buscar un tiempo, no encontraron rastro, y Lisa había ido en otra dirección, por lo que Mitsuri no sabía cuáles eran sus intenciones. Shin explicó, además de rescatar a Izuka, los superiores le habían dado a Lisa una misión separada. Mientras tanto, Alice había usado una cadena para conectar su mano con las esposas de Izuka, y Alice había acusado a Rin de intentar asesinar a Izuka 2 veces, por lo que ya no tenía derecho a vigilarlo, por lo que Rin tenía que aceptar irse, dejando a su amante con el espadachín en esta sala. En este punto, Alice había afirmado a Izuka que a partir de ahora, él personalmente lo vigila, pero Izuka se preguntó si estaban encadenados así. Oximos de Barenan Ayan Obenenyo dormirían en la misma cama esta noche. Después de escuchar esto, Alice se sonrojó y llamó a Izuka un pervertido, pero pensando en la vuelta. De hecho, desde que entró en el hotel, todavía no se había bañado. Alice incluso necesitaba ir al baño, pero no se atrevió a decirlo, sin mencionar que Rin también había salido a comprar cosas, por lo que Alice tuvo que sostenerlo hasta que la caída regresa. Un momento después, Rin había regresado, por lo que finalmente, Alice podría usar cómodamente el baño, y Rin tampoco olvidó recordarle a Izuka que no se les ocurriera ningún pensamiento oscuro. Mientras ella estuviera, Izuka no podría dar un paso hacia el baño de Alice. Sin embargo, Izuka aún no había hecho nada cuando Alice salió del baño. Como de costumbre, solo trajo una toalla, dejando a Rin e Izuka sin palabras. E Izuka había visto la marca mágica de la familia real en la espalda de Alice. Entonces, por cierto, él le preguntó qué pensaba Izuka cuando vio esto. Sería como el imperio, considerándolo una bruja que merece la muerte o no. Pero no importa lo que alguien dijo, estaba orgullosa de su marca mágica. Era solo que Alice no sabía lo que Izuka pensaría de ella. Después de escuchar esto, Izuka reveló que el líder de su equipo también se había convertido en una bruja. Pero no importa en qué se convirtiera Mitsuri, ¿todavía la respetaba? Pensó que la razón por la que el imperio y la nebulización habían estado en guerra durante cientos de años no era por la marca mágica, sino porque eran dos países completamente opuestos, por lo que Izuka afirmó que luchó para no eliminar las brujas de la nebulización. Después de escuchar esto, Alice también se sintió algo aliviada, pero Izuka todavía no había respondido la pregunta de lo que pensaba sobre una bruja como ella. E Izuka respondió audazmente que la respetaba como oponente en el campo de batalla, lo que sorprendió tanto a Alice que accidentalmente dejó caer su toalla de baño. Pero él no prestó atención e hizo demostrar que estaba muy feliz porque el nudo en su corazón se había resuelto. Al ver esto, Izuka le recordó apoyo poner ropa porque le dolían los ojos, por lo que Alice estaba muy avergonzada. Rápidamente agarró la toalla de baño y corrigió a Izuka. Ella insistía en que él también debería cuidar todo para ser justo. Mientras tanto, Lisa había entrado con éxito en la parte más profunda de la prisión. Aku, finalmente había encontrado una persona extremadamente grosa llamada Devil Salinger. Primero, Lisa se presentó como alguien enviado por el emperador para encontrarlo. Sabía que Salinger era originalmente residente de Neblice que fue encarcelado hace 30 años, pero él parecía demasiado joven, así que pensó que podría haber encontrado a la persona equivocada. Después de escuchar esto, Salinger reconoció que Lisa parecía hablar difícil, pero sabía que Lisa trabajaba bajo el emperador, por lo que no quería tocarla. Se preguntó por qué él había entrado en un lugar tan muy protegido. Pero Lisa no se molestó en explicar, solo diciendo que él vino aquí para ayudarlo a escapar. Lisa reveló que el imperio se estaba preparando para una invasión a gran escala de la nebulización, por lo que necesitaban su ayuda. Al mismo tiempo, ella también le recordó su rencor contra la familia real de Nebulices hace 30 años, que Salinger había sido capturado por la reina actual cuando intentó asesinar a la reina anterior. Después de escuchar esto, Salinger también se sintió cansado de vivir en esta prisión, por lo que rompió el vaso de la celda y afirmó que volvería a convertirse en un verdadero rey. En espanto, Izuka se veía muy contemplativo mientras miraba la ciudad, por lo que Alice pensó que probablemente no podía domar porque, después de todo, este era un territorio enemigo. En realidad, Izuka solo admiraba la paz de esta ciudad, pero Alice sabía que era solo la apariencia, ya que este lugar nunca había sido pacífico, porque actualmente muchos delincuentes estaban detenidos en la prisión. Entre ellos había un hombre muy peligroso, a quien Nebuli se llamó al diablo Salinger. Fue encarcelado en el piso inferior de la prisión, donde el nivel de seguridad era el más alto. Alice explicamos que era alguien que se consideraba extraordinario. Guay en el pasado, había recordado la diferente reina, pero Alice no quería revelar mucho porque si Rin no supiera, sería regañada. Sin embargo, Rin había estado parado a su lado todo el tiempo, por lo que Alice no necesitaba ocultar nada. Criada informó que la ciudad acababa de detectar muchos intrusos cruzando la frontera, excepto por el área central. Todas las regiones habían enviado advertencias. Probablemente eran las fuerzas militares secretas del imperio, por lo que ahora toda la área de la prisión había sido colocada en la alerta más alta. En este lado, el equipo 7 también escuchó la alarma de la prisión sonando en todas partes, por lo que el líder del equipo pensó que la hermana Lisa debe estar haciendo algo nuevamente, y ahora los guardias estaban llegando a la zona de la prisión, por lo que el grupo se recordaba que era muy cauteloso. Shin vio que los guardias llevaban equipos de supresión de mago, por lo que pensó que alguien debía escapar de la prisión. En este momento, un temblor muy fuerte hizo que todos no entendieran lo que estaba sucediendo.
y Lisa llamó al equipo 7 para preguntar si el equipo estaba bien, porque una gran pared en la última celda se había roto, causando el temblor como antes. A Mitsuri no le importaba eso, solo preguntándole a Lisa si había encontrado a Izuka todavía. Pero Lisa respondió para que Izuka no estaba encarcelada en esta prisión. En cambio, un demonio loco estaba causando el caos, por lo que Lisa le recordó al equipo 7 que se retirara rápidamente de manera segura a la superficie. Después de escuchar esto, Mitsuri estaba perdido por las palabras, sin esperar que en un momento tan peligroso. Lisa todavía estaba muy feliz, pero ahora no era el momento de preocuparse por Lisa. Ahora todos tenían que encontrar una manera de escapar de aquí. Sin embargo, los guardias habían bloqueado todas las salidas, dejando al grupo atrapado sin salida. En este lado, Alice tampoco sabía lo que estaba sucediendo en la prisión. En este momento, Rin también recibió una llamada, por lo que informa a Alice que había una gran explosión creando un gran aguijero en el suelo. Al mismo tiempo, los guardias también escucharon un fuerte rugido de la celda de Salinger. Después de escuchar esto, Alice le recordó a Rin que actuara rápidamente. Si Salinger escapar, ciertamente asesinaría a la reina para que apoderara su poder. Rin había detenido a Alice porque confrontarlo era muy peligroso. Pero Alice insistió en ordenar a Rin que hiciera que el automóvil se fuera de inmediato. A su lado, Izuka tenía muchas preguntas, pero no se atrevió a preguntar. Alice tampoco quería revelar mucho. Después de todo, él era su enemigo, por lo que Alice deseaba que si tan solo pudiera decirle a Izuka todo, se sentiría tan aliviada. Y después de pensar por un tiempo, Alice le preguntó vacilante a Izuka si le pidió un favor. Estaría dispuesto a ayudar, pero antes de que Izuka pudiera responder, regresó a su habitación para cambiarse de ropa. A momento después, Alice regresó con un pañuelo. Anteriormente, él había manchado a Izuka, por lo que se lo devolvería con uno nuevo. Si no le gustó, Izuka podría dejarlo, pero él esperaba que Izuka le gustara y aceptara este pañuelo. Con esas palabras, Alice leyó a se dirige. El equipo 7 había logrado correr a todas partes, pero no podía escapar de los guardias, por lo que Shin tenía un plan que actuaría como cebo para dejar que Nin entregue el golpe decisivo para derribarlos. Pero Nin se opuso, pensando que Shin debería atacar en su lugar. Al ver al grupo en un punto muerto, Mitsuri decidió que él sería el cebo, porque este lugar se usaba originalmente para encarcelar a las brujas. Con esas palabras, el líder del equipo salió corriendo y gritó en voz alta que finalmente era libre, causando que todos los guardias se sientan atraídos. Pensando que ella fue la que causó la explosión, Mitsuri advirtió que era muy fuerte. Noga, pero los guardias, confiando en sus muchas ermitas, la persiguieron por la prisión. No solo usaron armas, sino que también dispararon hechizos al líder del equipo, que solo podía doblar las piernas y correr. Pero después de un periodo de persecución, finalmente, Mitsuri tropezó y quedó, lo que hace que la guardia la capturara. Afortunadamente, Shin estaba detrás de él y rápidamente usó balas paralizantes, lo que provocó que todos los guardias perdieran el conocimiento. Y la prueba anterior casi le había costado al líder del equipo su vida, por lo que estaba muy asustada, abrazando a Niño y llorando. Pero ahora todo estaba seguro y todo el grupo podía escapar. Mientras tanto, Izuka estaba muy ansioso, sin saber lo que estaba sucediendo en la prisión. Mientras intentaba romper las esposas, de repente Scott sonaron el teléfono. Resultó que Alice había tomado el teléfono de Izuka y lo dejó en su habitación privada, y estaba muy feliz de ver que en el otro extremo estaban sus compañeros de equipo. Al lado del equipo estaba muy feliz de saber que Izuka todavía estaba a salvo. Por el contrario, Izuka estaba muy preocupado en todo el equipo estaba en el área de la prisión. Mientras los esposaron no tenía forma de eliminarlos, Jin tomó el teléfono y le dijo a Izuka que explicara todo más tarde, solo preguntando si Izuka tenía una forma de eliminar las esposas para escapar. Después de escuchar esto, Izuka de repente recordó las palabras de Alice antes y inmediatamente regresó a la habitación para revisar el pañuelo. De hecho, cuando lo abrió, vio que Alice ya había recortado la llave adentro, por lo que Izuka se culpó a sí mismo por ser un tonto cuando no entendía su intención. Y ahora Izuka había tomado el pañuelo para ir a Alice, mientras le decía a Shin que no se preocupara porque vendría al área de la prisión en este momento. De este lado, Rin había conducido a Alice a acercarse al área de la prisión, pero ambos fueron atacados de repente, aparentemente por soldados de Eder, por lo que los dos saltaron oportunamente del auto antes de que explotara. Aquí, escuchó a los soldados pasar la noticia de que el diablo Salinger había escapado, por lo que ahora Alice estaba segura de que este descanso en la prisión fue causado por el Imperio. Se preguntó cómo se habían infiltrado en la ciudad, pero Alice se había calmado rápidamente para resolver todos los problemas aquí. Primero, había usado magia de hielo para controlar todas las llamas que rodean la prisión. Los guardias, al ver esto, se veían muy atónitos, sin saber quién era esta chica. No fue hasta que Rin anunció que esta era la segunda princesa que todo el grupo se arroja en respeto. Aquí, Alice, en nombre de la reina, había dado órdenes a todos los soldados. También le recordó a Rin que buscara primero a Salinger, porque estos soldados no eran rival para él. Izuka también corrió rápidamente al área de la prisión para reunirse con sus compañeros de equipo, y al reunirse con Izuka, el líder del equipo finalmente se sintió aliviado de haber aparecido. Jin también resumió la peligrosa situación de la prisión para que Izuka lo supiera, por lo que inmediatamente solicitó sus dos espadas al líder del equipo. Luego pidió a todos que evacuaran a los civiles, los llevaran a Hotel Prime a regresar después de Queen's Mitos. Con esas palabras,
Izuka se despidió del grupo y corrió directamente por dentro. En este punto, Rin había revisado el área de la prisión y finalmente encontró a Salinger. Y su apariencia era muy arrogante, siempre lamándose. Rin también sabía que este tipo era muy fuerte, por lo que había dibujado sus dardos y tomó una postura defensiva. Ella lo acusó de tratar de usurpar la magia de la reina en el pasado, pero Salinger dijo que la magia real era solo su colección. Además, él era Henry, por lo que tu magia era como los impuestos de la gente. I cannot complete la recollection de poderes elementals si convertirla en invincible, pero Rin pensó que era solo un criminal, lejos de superar la línea de sangre real. Con esas palabras, él había arrojado dardos a Salinger, pero fueron bloqueados por su magia viento. Incluso si Rin se apresuró a entrar en el combate cuerpo a cuerpo, no podría penetrar en su pared de viento, así que esta vez, Rin había usado la magia de la tierra para convocar al golem gigante para aplastar su rostro arrogante. Sin embargo, Salinger había bloqueado el golpe del golem. Hay con solo un chasquido de sus dedos. El golem se había convertido en una pila de tierra. Al ver esto, Rin cambió a usar la tierra para encarcelarlo como un prisionero. Pero este tipo inmediatamente controló las rocas para volar de regreso a Rin. Lo que es que no pudiera esquivar a tiempo. Este tipo le hizo saber a Rin que la magia de la tierra que acababa de usar pertenecía a un mago de sangre pura, por lo que una persona común como Rin no tenía ninguna oportunidad contra él. Después de escuchar esto, Rin estaba muy enojado porque sabía que había robado esta magia a un miembro de la familia real. Para alguien como él, ser reencarnado 100 veces no será suficiente para expiar sus crímenes. Pero cuando Rin corrigió a Salinger, este tipo había emitido las sonoras y su scopo estuviera completamente perdido. En espanto, Rin tuvo que quitar en el suelo para mostrar una actitud de odio hacia lo malo. Por lo tanto, este tipo tenía la intención de dar el golpe final para terminarla. Afortunadamente, Izuka había aparecido justo a tiempo para cortar su magia invisible. Sabía que el tipo de cabello blanco frente a él era el enemigo de Alice, por lo que esta vez daría un paso adelante para ayudar a Rin. Izuka no sabía quién era la persona frente a él, por lo que Rin tuvo que advertirle que Salinger era el demonio más malvado que había enfrentado a la difunta reina. Pero a Izuka no le importaba y solo quería establecer una condición con Rin, es decir, si Izuka lo derrotara, Rin no evitaría que sus amigos salieran de la ciudad. Tenía que dejarlos cruzar la frontera con seguridad. Al ver a Rin silent, Izuka lo tomó como acuerdo. Inmediatamente dibujó su espada blanca, lista para enfrentar a este demonio. Salinger no entiende poco en Sprechen Imperial proteger a una persona nebulizada, pero ya no le importaba usar la mágica para aplastar a Izuka. En este lado, Alice también escuchó un ruido muy fuerte detrás de la prisión, por lo que ordenó un rescate urgente y corrió para ver qué estaba sucediendo. Mientras tanto, la hermana menor de Alice, Sisbel, había recibido información de que el equipo de asesinato del Imperio acababa de llegar a un territorio nebulizado. Al mismo tiempo, el malvado Salinger también había escapado de la prisión, y casualmente, Alice también estaba cerca del área de la prisión. Actualmente, estaba ordenando a los soldados que encuentren en una manera de capturar a Salinger. En este punto, Izuka estaba cortando toda la magia invisible que Salinger estaba lanzando. Esta era la primera vez que había visto a alguien con esta habilidad, por lo que no pudo evitar preguntarse. Izuka le explicó que normalmente la magia podría ser invisible, pero no ahora. Después de escuchar esto, Rin se dio cuenta de que Izuka se basaba en las vibraciones de las llamas para identificar las técnicas del oponente. Incluso Salinger tuvo que sorprenderse de que Izuka hubiera mejorado sus sentidos a un nivel tan sensible, por lo que acordaba hasta donde legui su verdadero poder. Con esas palabras, hizo a un lado a Rin para que ella no interfiera. Luego usara ondas de sonido para atacar a Izuka, pero él reaccionó a tiempo. Salinger pensó que si continuaban luchando así, él no duraría. Izuka no necesitaba a Salinger para recordar, ya que ya había tomado ambas espadas y le había acusado directamente. Pero su pared del viento seguía siendo una capa de defensa sólida, lo que hace imposible que Izuka lo atravesara. Esta vez, había cambiado a usar magia de la tierra para controlar las rocas para bloquear el camino de Izuka, pero había usado hábilmente las rocas como escalones para acercarse a su oponente, haciendo que Salinger se retirara para mantener su distancia y luego arrojar magia de fuego. Basado en su canto de Kizo, Rin inmediatamente lírico Izuka ko saltar alto. Gracias a eso, Izuka había esquivado oportunamente la columna de magma en erupción del suelo. Rin dijo que este demonio malvado todavía tenía muchos trucos, por lo que él intentaría cooperar con él para derrotarlo. Salinger también admitió, Dieko, durante 3 años, no había usado ningún truco. El verdadero poder de los celestiales era mucho mayor de lo que los dos podían imaginar. Ahora les ya presenciarlo de primera mano antes de morir. Mientras tanto, Alice estaba ordenando a los soldados que continuaran buscando a Salinger, porque se escapó de un desastre, pero antes de que Alice pudiera ir, Nemal apareció de repente detrás de ella, lo que la hizo usar Ice Magic para defenderse. Como pensó que nadie tendría suficiente poder para detener a Salinger. Mientras recordaba a Alice que sí concentrar en entrar las cosas con el Rodin, la prisión estaba en llamas, y Salinger había reaparecido una vez más para causar algo sin nebulizar, pero Alice afirmó que lo detendría. Con esas palabras, Alice inmediatamente usó Ice Magic para atacar a Namel, pero había escapado oportunamente a las llamas. Al ver esto, Alice pidió al oponente que apareciera y luchara en serio.
Pero Namel dijo que solo rescatara a Salinger. Su misión ya había terminado. Después de decir esto, Namel desapareció de la prisión con su armadura de invisibilidad. Justo después de eso, Alice sintió un temblor cerca de ella, volviendo a esa dirección. Alice se sorprendió al ver a Salinger parado en la torre frente a Iska. El mismo Salinger posee una esencia que refleja el agua que prohíbe diferentes magias elementales en dos mitades. Y al combinar dos elementos opuestos, crearía una técnica a un nuevo nivel. Este era un estado que ninguna técnica podía alcanzar. Con esas palabras, Salinger cambing figo con hielo para que no más Kuki en Iska. Inmediatamente se apresuró hacia usando su espada para cortar la capa de agua, pero el fuego aún caía. Iska no pudo esquivar a tiempo, lo que lo llevó a tomar sus lamas. Ahora Rin entendía la razón por la que siempre buscaba el poder celestial de los demás. Pero Salinger dijo que la técnica de combinación de elementos era solo el juego del niño. Su verdadero propósito era combinar a los humanos con espíritus celestiales. Desde el principio hasta ahora, solo 2 personas habían logrado esto, incluido el antepasado de Nebulis, y estaba seguro de que pronto alcanzaría el nivel del antepasado. Además, el espadachín imperial estaba muerto, por lo que ahora ya nadie podía detenerlo. Después de escuchar esto, Rin siló su espada en Salinger, modificándolo como un de Leren. El poder de Iska no era tan ordinario como pensaba. Él era la persona que la princesa Alice reconoció como su oponente, sin mencionar que Iska también había derrotado al antepasado, a quien aspiraba a alcanzar. Entonces, para derrotar a Iska, necesitaba hacer mucho más. Pero pensé que Rin estaba fallando porque, hasta ahora, el episodio siempre había sido invicto, porque Rin hablaba demasiado. Ahora la calaría, pero antes de cumplir actuar, Iska había volado de los escombros, diciendo que Salinger siempre Iska todavía estaba viva después de su movimiento anterior. Iska le hizo saber que sus 2 espadas eran originalmente un par. La espada negra con la mella, mientras que la espada blanca copió la mella para usar. Después de escuchar esto, Salinger lo entendí todo. Resultó que cuando las llamas tocaran Iska, y así había congelado su cuerpo, gracias a eso, Iska había sobrevivido a su técnica destructiva. Iska dijo que actualmente tenía una gran determinación. Debido a que Alice había puesto toda su confianza en Iska, no podía fallar, pero Salinger pensó que solo tenía la determinación de un loco. Con esas palabras, saltó a la cima de la torre y combinó los 2 elementos de viento y rayos para crear una tempestad. Así que Rin inmediatamente convocó a un golem para ayudar a Iska a resistir esta técnica. Al ver esto, Salinger usó mucha potencia para mejorar la influencia del trueno. Pero justo cuando el rayo estaba a punto de atacar, Saba comentó que Alice había llegado justo a tiempo para agradecer a Rin por pelear tan valientemente. Over el enfoque de Iska, Salinger creó 2 espadas celestiales para participar en un combate cuerpo a cuerpo con él, pero Iska había cortado ambas espadas, dejándolo sin nada con lo que jugar. Este tipo se rió muy fuerte, diciendo que Destiny le había traído un oponente formidable, pero no importa quién fuera, nadie tenía suficiente poder para detener esas palabras. Salinger saltó de la torre y escapó a la oscuridad. Iska tampoco da pasigolo. Por tenacores acoy antes de las del día, cuando salió el sol, Rin había completado la tarea de confirmar a los otros prisioneros. Todos fue debilizar, no perdidos, para que Alice finalmente pudiera respirar libre, pero Rin seguía fingiendo que todavía estaba bien, por lo que Alice tuvo que instruir que, a partir de ahora, si estaba herida, tenía que gritar, no esconderlo. Rin también informó que todos los soldados imperiales se habían retirado de la ciudad, por lo que Alice se sentía muy aliviada de que Iska había dejado aquí de manera segura. Enderman, ella pensó que Iska era después de que el de las esposas, pero Lelancy quedaba para luchar para mantener su promesa, diciendo que Alice sí muy feliz. Al ver a Alice sonriéndose así, Rin sabía que su amante ya estaba pensando en esa persona, pero luego, Alice fingió considerar a Iska como un oponente y tal, dejando a Rin sin palabras. En este lado, el último avión del Imperio había aterrizado en la pista. Una persona que usaba una armadura óptica salió, pero no fue Namel. Resultó que Lisa había usado este estruendo para bloquear a Alice para ayudar a Salinger a escapar. A prometer nunca volver a usar esta cosa porque hacka and killer insoportable. Por cierto, Lisa también le preguntó a Namel si las cosas estaban bien de su lado, y Namel contó que durante el caos, se había infiltrado con éxito en 2 equipos de fuerzas especiales en la capital de Nebulis. Entonces, aparte de ahora, el Imperio podrá manejar el palacio para conocer muchos de los planes del enemigo. Después de escuchar esto, Lisa pensó que el liderazgo del Imperio, los 8 grandes santos, estaría muy feliz, y ahora iría al emperador sobre la situación de Iska. Por recientemente, el emperador había estado muy interesado en el sucesor de la espada negra. De hecho, los 8 grandes santos estaban muy satisfechos con esta campaña. Implementar a Salinger que fue un gran éxito. La próxima misión todavía era encontrar una manera de capturar a un mago de Singapur de la familia Liel, por lo que los líderes decidieron probar un arma secreta que el Imperio investiga. Mientras tanto, el equipo de Iska había llegado con éxito la zona 3. Iska se sorprendió mucho al saber que sus camperos de equipo podían infiltrarse en Nebulis As. Entonces Shin le contó sobre la campaña especial de Lisa. Gracias a la marca mágica de 7 días, pudieron cruzar la frontera. Ahora mirando hacia atrás, Iska sintió que acababa de pasar por muchos eventos memorables, desde ser inconscientes por Rin hasta los tiempos que ella quería tomar su vida. Y al recordar a Alice, pensó que era por ella que ahora estaba tan cansado. De repente, Iska recordó sobre la marca del líder del equipo,
por lo que le pregunto si estaba bien. Después de escuchar esto, Mitsuri lo en voz alta, diciendo que no menciona eso nuevamente, de repente convirtiéndose en una bruja. Queen estaría bien entonces. Al regresar, el líder del equipo quería que Isuka creara algún plan para ayudarla. Esa noche, Alice elogió a su criada por pelear muy valientemente en este incidente. Pero Rin admitió que no podía pelear sola y tuvo que confiar en la ayuda de Isuka. Al mencionar a Isuka, Alice recordó en abrazos a la vez que Isuka nunca había llamado a Alice una bruja, pero la consideraba una oponente en el campo de batalla. A solo recordando esa oración, la cara de Alice se iluminaría, mostrando un gran ojo. Rin también dijo que Isuka le había salvado la vida durante la batalla, por lo que incluso si Isuka era un enemigo, ahora Rin sentía mucho respeto por él. Después de escuchar esto, Alice estaba muy feliz porque finalmente Isuka había sido reconocida por su criada, pero Rin tampoco permitió su man sin mencionar el nombre Isuka. Especialmente cuando estaba parada en el palacio de Nebulaize. Mientras tanto, Sisbel había observado la conversación de su hermana a través de su magia de recreación, y solo escuchar a Alice mencionar el nombre de Isuka, de repente recordó, Isuka era la persona que había rescatado a Sisbel de la prisión del Imperio hace un año, por lo que no podía creer que las cosas fueran tan coincidentes. Ahora Sisbel no podía salir del palacio, por lo que solo podía enviar oraciones a las estrellas, con la esperanza de poder conocer a Isuka una vez más. A la mañana siguiente, Lisa fue a la habitación del emperador para informar sobre la campaña. Si se siempre escuadra en una habitación maquillerosamente asegurada, cualquiera que quiera ingresar debe leer la contraseña exacta que se aprobar. Lisa, siendo una santa, podría encontrarse directamente con el emperador sin pasar por los 8 grandes santos. Él le informó que Isuka, el heredero de la espada negra, había regresado al imperio. El emperador era en realidad un niño que no se veía peligroso en absoluto, pero sabía mucho sobre el imperio y la nebulización, y esta vez, el emperador había aprendido información interesante que una princesa había enamorado de un espadachín imperial. Mientras tanto, Sisbel estaba teniendo una pesadilla que parece predecir el futuro de la nebulización. Pronto el imperio acarreó a la capital para eliminar a la reina. Al despertar, Sisbel se sintió muy asustada y dejó la habitación para encontrarse con su madre, pero cuando vio a la reina hablando con subordinados, no se atrevió a conocerla en un lugar lleno de gente. Así que luego, la reina le pidió a la criada de Sisbel que la llamara al palacio para una reunión privada. Esta vez, le había asignado a su hija la misindira en paz llamado Ansemira. Tenía inteligencia de que Ansem iba consolidando relaciones con el imperio, por lo que necesitaba el poder espiritual de Sisbel para investigar si este país estaba colaborando con el imperio o no. Después de escuchar esto, Sisbel aceptó la orden de partir sin con nadie la acompañara por protección. Justo después de eso, la reina recibió noticias de que la primera princesa Al-Sha había regresado al palacio. De este lado, Isuka había informado completamente a sus superiores sobre cercados por Nebulaize. Al regresar, Mil preguntó apresuradamente si sus superiores le habían dado un momento difícil, por lo que Isuka dijo que solo preguntan sobre su condición y no lo cuestionaron en absoluto. Preocupación ahora era descubrir si movió al líder del equipo oculta su marca mágica. Por pronto, los superiores verifican a cada persona en el equipo para ver si las marcas artificiales habían desvanecido toda vida. En este momento, Ana Nilia, la llamada Mika, arrestó a Lisa en la habitación para conocer al equipo SEED. Mika se presentó como proveniente del equipo médico de la sede del imperio. Después de escuchar esto, Mitsuri estaba muy confundido, temeroso de que le dieran un examen de cuerpo completo, pero en realidad, Mika vino aquí para regañar a Lisa porque le había dado al equipo 7 misiones en poco tiempo. No solo tuvieron que luchar contra la bruja de hielo, sino que también tuvieron que llevar a cabo la campaña especial, por lo que Mika ordenó al equipo 7 que descansara de 60 días sin poder trabajar. El orden era así de simple, nada más. Al escuchar esto, el líder del equipo estaba muy feliz porque todo el equipo estaba a punto de tener unas vacaciones muy largas, lo que significa que la inspección de su marca se retrasaría. Shin pensó que si otro equipo hubiera realizado misiones del equipo 7, habrían muerto hace mucho tiempo. Sin embargo, solo nos dieron 60 días libres, lo cual es muy pequeño, pero al menos el equipo tenía tiempo para pensar en formas de ayudar al líder del equipo. Esto debía hacerse muy en secreto, o estaría expuesto. Entonces Nen sugirió que todo el equipo iba fuera de casa en algún lugar lejano para que nadie sospechara. En la dirección opuesta, Alice fue enterrada en el papeleo real. Últimamente había estado en el campo de Bertola. Asco ahora al trabajo se había acunado, haciendo con las más de Alice y Kensen. No sin indiferentes de la tortura, Aftunat, Rin había permitido que Alice descansara un poco las manos para beber té en momentos como este. Alice recordaba sus recuerdos con Isuka de antes y sonría a sí misma como una loca. Así que Rin tuvo que recordarle a su amante que se concentrara en beber, porque el té que elaboró era muy bueno. En este momento, Alice escuchó el sonido de las trompetas dando la bienvenida a una gran figura que regresaba al palacio. Rin inmediatamente supuso que percausa la princesa Al-Sha, quien había regresado después de una campaña reunidos para tener éxito en la posición de la reina. Por lo que Alice salió del palacio para saludar a su hermana. Justo cuando salió de la habitación, Alice conoció a Sisbel con una cara preocupada. Pero Sisbel no quería conocer a Alice y le pidió permiso para regresar a su habitación. Alice también simpatizaba con su hermana menor,
porque Sisbel era demasiado joven, pero tenía que soportar la presión de la opinión pública sobre el próximo sucesor de la reina. Incluso Alice se sintió incómoda cuando otras figuras seguían hablando de ella, por lo que solo quería salir a jugar. Sin embargo, Rin había informado que Sisbel acababa de recibir órdenes de ir a un país oriental por orden de la reina, por lo que ahora tenía que quedarse en el palacio para cuidar los asuntos estatales y no podía ir a ningún lado. Esa tarde, Sisbel volvió a mirar al palacio antes de establecer su misión, y el criado le preguntó si estaba bien con él que él iba como guardia. Después de escuchar esto, Sisbel inmediatamente asustó para requirió las conversaciones de los Dems. Todos tenían planes más insidiosos para elegir el sucesor de la reina, por lo que ahora Sisbel ya no quería confiar en nadie en el palacio. Por lo tanto, ella solo puso su confianza en siervos como él. Sabe que su pesadilla era inicio el día que Alwyn estaba pantendo a la reina para poder de paz, por lo que prometió hacer todo para proteger a su madre antes de la tormenta. Esperando que Skylar mientras estaba fuera, esa noche, Lord estaba recibiendo un invitado más especial. Fue la primera princesa Elsa de la familia real de las nebulosas. Si sabe que Elsa a menudo vino en secreto para conocer gente de la familia Damwina. El Lord siempre dio la bienvenida a Elsa cuando vio eso entre las tres princesas. Ella se preocupaba más por él esta vez. Elsa llega a anunciar que un gran cambio estaba a punto de suceder con esta paz. Poco tendrá información de que una figura real estaba coludiendo en secreto con el imperio. Esto la puso muy asustada y no sabía qué hacer ahora. Después de escuchar esto, Lord era muy curioso y quería que Elsa dijera quién era esa persona. A la mañana siguiente, el equipo 7 había llegado a un país oriental ubicado cerca de un desierto. Casualmente, esa también era Ansemira que Sisbel iba a investigar. Shin también había escuchado rumores de que este país estaba cooperando con el imperio, y gracias al negocio del turismo del resort, Ansemira se había vuelto muy rica. El clima yuno aquí siempre estaba ardiendo. No es diferente de las garras de fuego, por lo que Nien estaba feliz, pensando que esta era realmente la atmósfera de un complejo tropical. Shin e Iska todavía no olvidaron que la misión principal era encontrar una manera de ocultar la marca mágica del líder del equipo. Por ahora estaba muy relajada, eligiendo lugares para divertirse a olvidar la misión por completo, así que los dos también la dejaron alegremente disfrutar de unas vacaciones memorables. Justo después de eso, las dos chicas se cambiaron a trajes de baño para ir a la playa y divertirse. Iska los felicitó diciendo que todos se vean muy lindos, haciendo que ambos sean muy felices, por lo que agarraron las carrozas y corrieron directamente al mar. Después de un día de diversión, Shin tuvo que llevar al líder del equipo de regreso a hotel porque había bebido demasiada cerveza, y Nen e Iska irían al supermercado para preparar comida para la cena, pero cuando los dos acababan de irse, Nen también pidió ir al baño porque también había bebido demasiado, mientras que Iska desprendió una chica cita up con el por dictis en lugar de un extraño. Resultó ser un conocido de hace un año. Iska inmediatamente recordó que esta era la chica para quien había sacrificado su título de santo para rescatar, por lo que Sisbel estaba muy feliz de que este espadachín aún la recordara. En este momento, Nen había regresado, así que Iska informó que una niña estaba pidiendo instrucciones, pero cuando se volvió, Sisbel se había escapado. Conocer a Iska en Spas hizo que Sisbel fuera más sorprendida. Podía creer que hubiera una gran coincidencia, pero debido a que Sisbel de repente se fue, su sirviente tuvo que correr en todas partes. Sisbel también estaba feliz de decirle que finalmente había encontrado la noche de sus sueños, y esta noche planeaba ir a la habitación de Iska para conocerlo en privado. En el palacio, Alice estaba exhausto después de terminar el papeleo, pero mañana por la mañana todavía tuvo que levantarse temprano a conocer representantes de varios países, lo que la frustró muy. En ese momento, la reina llegó a la habitación de Alice y le pidió que la acompañara a una habitación. Esperó hasta la medianoche. Sisbel había ido a donde había conocido a Iska por la tarde. Aunque la noche era muy fría, no renunció a la intención de conocer a Iska, y gracias a su capacidad para recrear el pasado, Sisbel podría saber en qué dirección había ido esta tarde. Mientras tanto, la reina le había dado a Alice la clave de la habitación de Sisbel. Pensó que quería ingresar a la habitación de su hija para confirmar algunas cosas, porque últimamente había visto que los asistentes reales no parecían confiar mucho en Sisbel, y el niño siempre estaba solo en su habitación, rara vez salía. Como Meda, él acuerdaba los pensamientos de su hija. Después de escuchar esto, Alice también ecoó el consumo su imagen a la habitación de su hermana para ver. En este lado, Sisbel y su criado habían seguido a Iska a un hotel de aspecto muy común, por lo que supuso que Iska vino aquí solo para descansar, no para un propósito militar. Por lo que Sisbel pensó que este era el momento más apropiado para hablar con él. Después de eso, él había tomado la tarjeta de Leaf para el reporte de la habitación de Iska. A la habitación no tenía las luces encendidas porque ya se había dormido antes. Pero antes de que Sisbel pudiera decir cualquier cosa, Iska se apresó. La heredera la contuvo en el acto. Pensó que este era un asesino enviado por Nebules para asesinarlo. Sin embargo, cuando la luz de la luna simplemente brillaba, reconoció que era Sisbel. Esta vez, tuvo que venir hasta aquí porque tenía algo importante que preguntar: si Iska podría ir de espaldas a la nebulización o no. Mientras tanto, la reina había abierto la puerta a la habitación de Sisbel para que todos lo revisen, y Alice de repente notó un periódico que su hermana había colocado en el piso. Cuando lo recogió,
Alice se sorprendió al descubrir que era un periódico sobre el imperio de Iska que hace un año, por lo que se preguntó cómo Sisbel sabía sobre esta espada. Sisbel admitió que estaba muy feliz de conocer a Iska nuevamente después de un año, y también se disculpó con Iska por traspasar su habitación como esta, pero le pareció un poco irrazonable que Iska la siguiera fichando así, por lo que Iska se puso de pie para dejar que Sisbel se sintiera más cómoda. Mientras tanto, Rin supuso que parecía que Sisbel había investigado a Iska antes, por lo que Alice temía que su hermana estuviera usando su poder para monitorearla, pero Rin conoció la habilidad de Sisbel, solo capaz de ver todo dentro de un radio de 300 metros, por lo que la reunión de Alice con Iska en la ciudad neutral ciertamente no había sido expuesta. Solo había una posibilidad. Sisbel sospechaba que Alice tenía una conexión con ese espadachín imperial. De este lado, Sisbel había pedido permiso para llamar a Iska por su primer nombre, pensando en el pasado. Tampoco había agradecido a Iska cuando la rescató de esa prisión, y ahora le pidió a Iska que la dejara expresar su gratitud. Con esas palabras, Sisbel se quitó el brazalete para darle, pero Iska se negó apresuradamente por rescatar a Sisbel era algo oculten a Cuésar. Sisbel contó que después de regresar a Nebulis, había leído muchos artículos sobre él. Después de rescatar a una bruja, Iska había sido acusada por el emperador, no solo fue encarcelado, sino que también perdió toda su posición y honor. Entonces, Sisbel se había prometido a sí misma que tenía que pagar su favor para salvar vidas. Ahora Sisbel se asegurará de la seguridad de Iska, con la esperanza de que le vea de esposas a la nebulización. Después de escuchar esto, Iska sin que esta invitación era exactamente como la de Alice antes. Cuando él preguntó por la posición de Sisbel, ella mentió solo era una criada en el palacio. Ella misma ya no podía confiar en nadie en la familia real, por lo que estaba tratando de pedir la ayuda de Iska. Con esas palabras, Sisbel se despidió de Iska, prometiendo venir a buscarlo en otra ocasión. Aunque no pudo recibir una respuesta, solo conocer a Iska la había hecho muy feliz. Tan pronto como Sisbel se fue, Iska estaba muy confundida, sin saber qué hacer para ayudarla ahora. De este lado, Rin se había arreglado para solicitar algo de Lena. Después de buscar, Rin y Alice no habían encontrado nada sospechoso, así que ahora Rin esperaba que Lena aprobara que Alice fuera a conocer a Sisbel. Alice era la hermana mayor, por lo que si las dos hermanas hablaran, sin duda conocerían el corazón de la hermana menor. Después de escuchar esto, la reina sintió que esto era razonable y acordó dejar que Alice se fuera, haciéndola muy feliz. Y ahora Alice quería saber qué estaba tratando de hacer Sisbel. Mientras tanto, Sisbel también estaba un poco triste porque no podía persuadir a Iska, y juró no darse por vencido, sino conocerlo muchas más veces. Pero actualmente, el imperio acababa de recibir una inteligencia secreta muy importante de que hija de la reina nebulizada se dirigía a un país independiente. El niño solo trajo un sirviente y no tenía escoltas que la acompañara, por lo que los 8 grandes santos pensaron que esta era una oportunidad perfecta para capturar a una bruja de sangre pura, y esta vez, enviarían un arma suprema especializada en brujas de caza para hacer la misión. A la mañana siguiente, el equipo 7 continuó disfrutando de las vacaciones dando una fiesta de barbacoa al aire libre, y estaban dividiendo muy felizmente tareas como asar carne y lavar las verduras. Solo Iska no estaba feliz en absoluto, haciendo que todos se preguntaran qué le pasaba. Hoy, Al-Shabaab al lugar del Lord para proporcionar información muy valiosa de que las personas que intentaban contactar al Imperio en su hermana. Después de escuchar esto, Lorde se rió muy fuerte cuando había agarrado el secreto de la familia de Alice. Inmediatamente le preguntó al Shah por qué la reveló voluntariamente esta información. La pensó que el futuro de Nebulese era mucho más importante que las próximas elecciones. Si su hermana Trajan Al-Paz tenía el deber de evitar esto, pero 2 personas de la misma familia no podían tomar medidas, por lo que él vino aquí para pedir su ayuda. Después de escuchar esto, Lorde sintió que él ya había intentado mucho soportar el destino del país, por lo que personalmente iría a descubrir la verdad para ella. Esperaba que él ya confiara en él con el resto de los asuntos. Mientras tanto, Alice estaba en un autobús turístico que cruzaba el desierto para llegar al reino de Ansemira. Hay el guía turístico de Joki en este desierto. Existe un monstruo muy grande. Si se encuentra, solo tenga asegurado por los cazadores aparecerían a tiempo. Tan pronto como terminó de hablar, el autobús de repente frenó duro, confundiendo a los pasajeros. Resultó que el conductor había visto una huela muy grande por delante, sospechando que había aparecido un monstruo. Después de escuchar esto, Alice inmediatamente salió del autobús. Él vio que esta huela era muy grande, pero no de un monstruo. Olía a aceite, por lo que podría ser una especie de arma. Esta tarde, inscribirse de cambio de hoteles, haciendo que las chicas caminan esta con les dolía las piernas, y solo explicó que el equipo necesitaba ahorrar presupuesto para las vacaciones, por lo que se mudaron a un lugar más barato. Pero en realidad, Iska teme que el incidente de Sisbel implicara a todos en el grupo. En ese momento, Nin descubre que la portada letter del equipo se estaba despegando. Al ver esto, el letter del equipo entró en pánico, esperando que todos hicieran algo con esta marca. Pero Jin dijo que los 3 habían pensado mucho, pero no se le ocurrió una solución. Entonces, en lugar de preocuparse, al leer al equipo de disfrutar levemente durante los 60 días restantes, está demasiado preocupado. Shin pensó que deberían ir al rey del mercado central, debido a que este era un país independiente. Vendieron muchos productos de otros países, y solo necesitaban encontrar un vendaje similar al de Sanerat. Luego aprenda el proceso de producción y se harían. Al escuchar esto,
El líder del equipo estaba muy feliz e invitó a todo el grupo al mercado mañana, después de una caminata. Todos llegaron al hotel que Iska había reservado. Iska le dijo al grupo que fuera a la habitación primero, mientras saldría a intercambiar dinero para la excursión de mañana. Pero Shin notó que el comportamiento de su amigo parecía muy extraño. Seguía mirando a su alrededor afuera como si fuera seguido por alguien. Al ver que Sisbel no estaba siguiendo, Iska se tranquilizó temporal. Pero tan pronto como él se dio la vuelta, en la pereza, sorprendente esta vez, Iska había aceptado hablar. Pero tenían que ir a otro lugar. Iska dijo que hoy había trasladado a todo el equipo a un nuevo hotel. Pero Sisbel había venido aquí primero, lo que lo confundió un poco. Entonces, Sisbel le mostró a Iska su poder espiritual, que este espíritu tenía la capacidad de recrear el pasado como un vídeo, para que al mediodía, Iska se había contactado con el nuevo hotel para reservar una habitación. Después de escuchar esto, Iska estaba muy impresionado porque era la primera vez que había visto un espíritu que podía interferir con el tiempo y el espacio, pero estuvo bien que Sisbel revelara su poder a un enemigo como él. Sisbel admitió que era un acto que mostraba su sinceridad, y ahora también revela la verdad de que ella era la tercera princesa de la nebulización, así como uno de los candidatos para tener éxito en el trono. Al escuchar esto, Iska sabía que esta chica era una hermana de Alice, por lo que Iska quería saber por qué una persona real le pediría su ayuda. Sisbel dijo que en la familia real, alguien estaba conspirando para eliminar a la reina, y si la reina murió, era muy probable que lanzara una guerra a gran escala con el imperio. Su propósito era hacer que ambos países colapsen. Gracias a su poder espiritual, Sisbel conocía este secreto, pero Sisbel no sabía quién era el autointelectual, así que actualmente no confiaba en nadie a su alrededor. Solo Iska era la única persona en la que puso su confianza, por lo que Sisbel quería que Iska viniera a nebulizar para protegerla silenciosamente. Al mismo tiempo, ayudarla a derrotar al autor intelectual que quería asesinar a la reina, finalmente. Cambiar el futuro oscuro que estaba a punto de envolver a los dos países. En este punto, Alice también había llegado a la ciudad oriental, pero antes de que pudiera encontrar un hotel, ya había conocido al criado de Sisbel y estaba muy en pánico, buscando a Sisbel en muchos lugares sin encontrarla, por lo que había pedido la ayuda de Alice. En este lado, Iska también estuvo de acuerdo en que no correcta que los dos países participaran en una guerra a gran escala. Sin embargo, no podía aceptar ir con Sisbel para nebulizar porque su propósito resolver el conflicto de 100 años entre los dos países a través de las negociaciones de paz. Esto hizo que Sisbel se sintiera más irrazonable porque los residentes de Nebulize nunca perdonan al imperio. Iska dijo que lo sabía, pero que aún lucharía hasta el final, porque desde que conoció a Alice, había creído firmemente de que traería paz a los dos países. Y también le dijo a Sisbel que en la familia real todavía había alguien en quien podía confiar. En ese momento, Lord había aparecido, atrapando a Sisbel y Iska habendo entre ellos. Iska inmediatamente recordó el fiu que había perdido a su líder de equipo volando al Vartis. Lord también reconoció a Iska como la que había enfrentado antes. Hoy Sisbel explica precisamente que no estaba cooperando con el imperio, pero solo quiere encontrar al traidor para salvar su paz. Pero Lord piensa que él era traidor porque había grabado la conversación entre los dos. Ahora le deja sus subordinados la arrestan a movilizar para enfrentar el castigo. Al ver esto, Sisbel corre en la dirección opuesta, por lo que Lord orden a sus subordinados que la persiguieron. Sin embargo, Iska se había quedado allí bloqueando el camino, por lo que ninguno de ellos se atrevió a dar un paso adelante. Se preguntó por qué él y Sisbel, ambos de la familia real, se trataron así. Lord pensó que ahora Sisbel era un traidor, por lo que esa niña no sería perdonada. También le pidió a Iska que se hiciera a un lado y no obstruya a sus subordinados de cumplir con su deber. En este momento, un monstruo mecánico apareció justo cerca de Sisbel, aterrorizándola porque nunca antes había visto tal cosa. En cuanto a Iska, reconoció esto como un arma secreta llamada objeto que el imperio probó. Se preguntó cómo apareció esto aquí en un momento tan perfecto. Mientras tanto, Lord estaba muy preocupado cuando vio por primera vez esta formidable arma del imperio, pero ya había mantenido su promesa a Elsha, por lo que ordenó a sus subordinados que capturaran a Sisbel. Y es que tenía la intención de perseguirla, pero Lord siempre se tomar un combate con venado con media para detenerlo. Lord pensó que Sisbel eventualmente sería, e Iska solo no podía hacer nada, pero en este momento, llegaron sus tres amigos, recordando Lord que estaba molestando al país vecino. Resultó que Shin había sospechado de Iska después de verlo actuar de manera muy extraña. Cuando Leg atrapó a su amiga peleando con algunos mitones, el líder del equipo inmediatamente reconocía al hombre enmascarado como el que la había tapetado en el vértice. Pero Lord dijo que ahora no tenía tiempo para jugar con ella porque tenía algo más importante que hacer. Nen miró a lo lejos y se sorprendió al descubrir que el imperio había desplegado objeto. Había realizado un escaneo amplio y detectó 6 personas que poseían magia, incluido el líder del equipo. Pero la prioridad de objeto era magos de sangre pura de la familia real, por lo que apuntaba a Sisbel. Al ver esto, Lord inmediatamente ordenó a sus subordinados que capturaran a Sisbel antes de que Isa Mikuna la atrapara. El objeto luego cambió para limpiar el modo de obstáculos, por lo que Sisbel aprovechó la oportunidad para escapar, pero con solo una ola de la mano.
Había noqueado a 2 brujas y saltó hacia ella. Luego acumuló energía preparándose. Aterrador de Sisbel, tenía la intención de correr para intervenir, pero Jin había disparado para detenerlo, haciéndolo pensar que Jin también quería proteger a Sisbel, un mago nebulizado. Pero a Jin no le importaban los asuntos de su pez. Solo sabía que Lorde había pateado el líder de su equipo en el vórtice, por lo que ahora tenía que pagar. Después de escuchar esto, Lorde inmediatamente ordenó a sus subordinados que usen la magia para atacar a Jin, lo que le hizo llevar al del equipo Waihoer. Él gritó que este lugar no era un campo de batalla, por lo que el orden no debería afectar a este país. Pero el dijo que no se preocupara poco en perder la batalla será culpado. Justo después de eso, alguien había lanzado un hechizo de nabla y los ambos. En espanto, Iska se había apresurado hacia el objeto Waikor su ataque para proteger a Sisbel. Nintendo atropel. Recordando Iska destruyó esta máquina antes de enviar dedos al Imperio. Al mismo tiempo, tuvo que intentar comprar algo de tiempo. Iska entendió la misión claramente y corrió para buscar vulnerabilidades, pero su armadura era demasiado dura, haciendo que su espada no pudiera atravesar. Entonces, por ahora, solo podía proteger a Sisbel de sus ataques. Sisbel se preguntó por qué seguía ayudándola, pero no se convertiría en un aliado. Iska respondió que actualmente no podía decirle, pero al menos él no la entregaría a ese hombre enmascarado. Con esas palabras, Iska se apresuró hacia el objeto para luchar contra 1 a 1. Moviendo a Sisbel profundamente. Él pensó que si Iska continuaba siendo tan amable, podría estar de este lado. Nincy había parado completamente y había lanzado missiles object, lo que provocó que se sumergiera en un mar de fuego. Mientras tanto, en la dirección opuesta, Shin y Mitsuri planearon encontrar una manera de reagruparse con el equipo de Iska, pero Lord los había perseguido y empuñó un cuchillo para participar en un combate cerrado con Shin. Originalmente era un mago de sangre pura con la capacidad de teletransportar cosas, por lo que había transferido de su mano izquierda a su mano derecha y apuñaló a Shin, evitando que usara su rifle. Pero Jin había brillado al primer pistola apuntando directamente a su corazón. Sin embargo, su tiro solo llegó al dispositivo de grabación en su bolsillo. Aftunat ya no tenía evidencia para incriminar a Sisbel, pero aún decidió eliminar a Shin teletransportando varios tanques de gasolina cerca de él. Dijo que hace 100 años, el antepasado había hecho que todo el imperio se hundiera en un mar de fuego, y ahora recrearía esa escena para que Shin lo presente. Pero en este momento, su subordinado no podía usar magia de fuego. Resultó que el lado del equipo había usado la marca de Vardes para crear un viento en la magia circundante. Al ver esto, Lord tenía la intención de encontrar una manera de capturarla para la investigación, pero Shin había disparado un disparo golpeando su máscara, diciéndole que no insultara a su jefe cuando perdió la máscara. Se cubrió los ojos y decidió detener todo aquí. Luego se fue con un voto de que algún día pagaría la deuda de hoy. Object todavía estaba ileso después de comer varios de los misiles de Nin. Incluso cambió a otra fuente de energía y acumuló potencia preparándose para desatar un disparo. Nin sintió que este energía no era de electricidad o combustible, sino que era energía mágica, por lo que advertía a Iska que tuviera mucho cuidado. Después de escuchar esto, Iska sabía que algo debía estar oculto dentro del objeto, pero ahora no tenía tiempo para pensar y tuvo que elevar a Sisbel para esquivar este ataque. De Echo, a él el disparo tendrá un efecto muy grande, pariendo todo frente a él. Jin al lado del equipo presencia en esta escena, pero no saben qué estaba sucediendo de donde estaba Iska. El objeto continuó cargando para el siguiente disparo. Al ver esto, Nin lanza sus últimos 3 misiles, de nuevo con éxito. Iska también aconsejó a Ninko si fuera primero para evacuar a los civiles, mientras se cuidaba para continuar peleando con objeto para abrigar cualquier elemento. Con esas palabras, Iska tomó su espada para cargar directamente en la máquina. Cortando sus ataques mágicos, Sisbel no poseía magia poderosa, por lo que solo podía rezar por Iska. Al ver que el objeto se prepara para desatar un disparo de energía, inmediatamente su habilidad, ella recreó una tormenta de arena del desierto, haciendo que el objeto esté completamente cegado. A por eso esta autor, Iska saltó directamente a la máquina y apuñaló su núcleo de energía, lo que hizo que dejara de funcionar. Pensando que todo había terminado, Object de repente transformó su cuerpo. Inmediatamente agarró a Sisbel y la usó como energía para su nueva forma. Al presenciar un arma tan poderosa, Iska no podía entender qué tipo de monstruo era. Afuera, la gente se había reunido para discutir después de ver la pelea. Entonces, el grupo de Shin tuvo que evacuarlos primero para ayudar a Iska a centrarse en la lucha. Pero contra una máquina tan sofisticada, Iska ni siquiera podía tocarla. Ni siquiera podía atacar a Meski completamente en una posición defensiva. Aftunat, mientras que estaba indefenso, Alice había aparecido justo a tiempo. Inmediatamente lanzó cientos de fragmentos de hielo, haciendo que Object se retirara a dodge. Entonces, tanto Alice como Iska se preguntaron cuál estaba haciendo el otro arco, pero ahora no tenían tiempo para hablar y tuvieron que rescatar a Sisbel de ese monstruo primero. Con esas palabras, Alice creó inmediatamente vidas desde debajo del suelo para agarrar el objeto estrechamente. Al mismo tiempo, también creó bloques de hielo para ayudar a Iska a acercarse fácilmente al objetivo. Pero Object había luchado libre del control de Alice, empujando a Iska de regreso. Después de observar, Alice se dio cuenta que la naturaleza del objeto era un espíritu celestial, por lo que Iska se pregunta para cuál propósito estaba usando esta arma. En este momento, Object volvió a acumular energía, por lo que Iska le recordó a Alice que usara su técnica anterior. Después de escuchar esto, Alice creó inmediatamente una flor de defensa absoluta para bloquear su ataque. De repente, Object emitió un lenguaje extraño, luego liberó energía por todas partes,
por lo que Iska estaba muy enojado al ver que destruye todo así, aunque Alice quería pelear con Iska. Ahora no era el momento. Y el futuro al que estaba apuntando no era un lugar devastado como este. Entonces, por hoy, una enfosas para destruir a Ama. Después de escuchar esto, Iska inmediatamente aceptó Dibu su espada blanca. Luego, los dos se apresuraron hacia el objeto para encontrar la oportunidad de terminar el objetivo. Se coordinaron muy suavemente entre sí para neutralizar todos los ataques de objetos. Al mismo tiempo, Alice también incluyó a dirigirlo para objeto ciego, probados para el golpe decisivo. Justo después de eso, ambos combinan para crear un ataque extremadamente poderoso disparando directamente al objeto, lo que es casi impedido hacia atrás, aunque la máquina intenta resistir. Su cuerpo se rompe gradualmente y, finalmente, la técnica combinada de Alice y Iska provocó que el objeto se evaporara sin rastro. Fuera, el equipo Seed estaba muy feliz de ver que Iska había ganado. Sisbel también fue rescatada de manera segura sin lesiones. En cuanto al Imperio, se sorprendieron mucho al ver que el objeto ha perdido completamente la señal, por lo que ahora tenían que prestar especial atención a Iska. Y cuando terminó la batalla, tanto Iska como Alice se volvieron para agradecernos. Esto hizo que Alice fuera muy avergonzada, tratando de explicar que solo le gustaba pelear y que no quería ser amigable en absoluto. En este momento, Sisbel también se despertó para ver a los dos coquetear entre sí, por lo que durante mucho tiempo se había preguntado cuál era la relación entre los dos. Entonces, Alice fingió que no conocía a este tipo en absoluto. Luego miró a Iska, por lo que él también mintió que él no conocía a Alice. Al ver a los dos mentiras tan descaradamente, Sisbel estaba sin palabras, pero no tenía ninguna relación la mejor, y Sisbel tomó la mano de Iska, diciendo que se convertiría en reina y lo reclutaría como caballero. Después de escuchar esto, Alice también se puso celoso pero no pudo hacer nada. En este momento, los amigos de Iska habían llegado, por lo que se despidió de las hermanas. Sisbel también la amó después de Iska, diciendo que no se rendiría, y cuando vieron a Iska regresar de manera segura, todos en su grupo estaban muy felices. Lisa acababa de escuchar que el experimento de los grandes centros había fallado, por lo que tuvo que admitir que Iska era realmente extraordinario. A esta noticia pronto llegaron a los oídos del emperador. Hablando el emperador, Namel acaba de notar que no estaba en la habitación, por lo que Lisa le informó que acababa de salir para respirar aire fresco. Mientras tanto, Salinger todavía tenía algunos sentimientos después de la batalla con Iska. Pensó que se había aburrido del mundo, pero Iska le había interesado mucho. En este momento, de repente vio a alguien parado detrás del antiguo árbol, y resultó ser el emperador, a quien quería conocer. En ese momento, Lord había regresado a la villa de la familia para encontrarse con Visos, y le dio unas palmadas en la cabeza a su sobrina, diciendo que ahora era el momento más hermoso para que ella se postulara para el puesto de reina. En el palacio, la reina había convocado a Elsha para cuestionar si había revelado la ubicación de Sisbel a alguien fuera de la familia, lo que es más importante, si Elsha frente a ella era su hija o alguien más. De este lado, Rin estaba mirando la distancia, anhelando que su amante regresara, pero no sabía que Alice ahora estaba felizmente coqueteando con Iska. Ella instruyó eso de ahora en adelante. Ambos tuvieron que mantenerse calados y no hacer otros supieran sobre esta relación, y ella estaba muy feliz de considerar este su primer secreto. Pero Alice todavía tuvo que fingir que no me gusta esto en absoluto. Sin embargo, ella ya había movido su rostro cerca de Iska, por lo que prevé la oportunidad para mirarlo. Parecía que habría una buena escena, pero los dos eran demasiado tímidos para hacer cualquier cosa, y luego se despidieron el uno a otro para regresar a sus respectivos países.